2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerla para ustedes un poquito más Rockero. un poquito más rockero e interesante. Exactamente. Si nos ven, vayan a YouTube a vernos porque yo vengo aquí maquillado, rockerón, pero justo yo en mi búsqueda por cómo me iba a maquillar el día de hoy, me costó un poco delimitar el límite entre el rock y el metal. Siempre hay como una delgada línea entre el rock y el metal. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Mejor, ¿por qué no traemos a alguien al podcast, un profesional que sepa detectar, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues les traemos aquí a un detector de metal, yo diría que el detector de metal, a nada más y nada menos, el papá de los pollitos, a Jake de la Cueva. ¿Cómo estás, Jake? Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. No, estamos Muy bien, pero bien Muy emocionados. ilusionado de aprender. Sí, Quiero yo creo que aprender. todo el mundo vamos a aprender en este capítulo, porque son de los capítulos que me sorprendió, porque yo pensé que todo ya estaba escrito, ¿no? Como que empiezas a ver por medios tradicionales de la historia del rock, ¿no? Y siempre sale de que Elvis Presley el primero, ¿no? O Chuck Berry y demás. Pero te metes un poquito más y te das cuenta de que no, todo lo que sabemos va así way back, te va bien para atrás. ¿Y quién mejor que acompañarnos en este sabroso capítulo sobre la historia del rock, que yo creo que uno de los exponentes contemporáneos más famosos, más rockerones que hay? Oye, gracias por los cumplidos. Ese poncho me queda grande, pero me cobija. Te arropa, Gracias, sí. me arropa. Sí, No, no, nosotros estamos muy felices, muy felices, muy emocionados, la verdad. Pues muchas gracias por venir. ¿Crees que te puedas volver a presentar para quien Sí, a porque lo por mejor te ha supuesto. escuchado pero no te conoce? Pues sí, miren, yo soy Jay de la Cueva, soy un artista, soy un músico, hijo también de un músico, hijo de Javier de la Cueva y Lolita, son mis padres, soy Ujú. hijo único. Y bueno, mi historia con la música es que desde niño toco, empecé tocando la batería y bueno, he estado en bandas como Fobia, Titán, Moderato, Molotov, por mencionar algunas de mis bandas. Ujú. Y ahorita, que es lo que más me hace ilusión y le tengo mucha fe al presente, estoy por sacar mi primer álbum solista. bien. Ese soy yo. Ya. Bien, qué bien. padre que se Ya hablamos, ya hablamos con Jay sobre su nuevo álbum de solista, su sentir, su emoción. Así que vayan al Patreon si quieren escucharlo. Así que, porque ya saben que aquí hay Bien. contenido exclusivo. Contenido exclusivo y contenido sabroso. Contenido sí. Entonces, sabroso. Sí, aquí yo creo nada que es gratis. nos aventamos de lleno, ¿no? Nos aventamos de lleno ahora sí. Sí, Y porque aquí no tenemos tanto tiempo. no tenemos tanto tiempo para andar leyendo comentarios esta vez. Pero Es el tiempo, sí tenemos tiempo. ¿qué es el tema? tenemos tiempo. tiempo. Es relativo, ¿no? El tiempo relativo. Entonces yo creo que nos vamos a echar unos comentarios, que es usualmente uno nada más. más los comentarios que nos ponen en nuestros podcasts, qué es lo Ok. que piensan, qué odiaron, qué les gustó, mentadas de madre, etc. Claro, porque la es libertad de interacción. expresión, que es súper Importante. importante. Ujú. Importante. De hecho, Sí. este capítulo es de Camila Sánchez, que dice, por favor, pongan el disclaimer, me dio un ligero mareo, tuve que parar de trabajar porque estuvo bien denso. Es que platicamos el capítulo pasado sobre los peores castigos de la historia. Wow. Entonces nos fuimos así de que de poquito a poquito, pero ya hay unos bien densotes, Bien densos. bien densotes, la Sí, verdad. y dijimos que íbamos a poner un disclaimer y no lo pusimos. Sí. Entonces, La mente humana, ¿no? Sí, Los castigos sí. que puede generar. sí, totalmente. Y pues en diferentes culturas, porque es así como no todos fueron pulcros, ¿no? Todos eran impíos más bien. Entonces todos Sí. castigaban de diferentes maneras. Un ejemplo es que aquí en México te hacían oler el chile, ¿no? Entonces si te portabas mal como Sí, te acuerdo. Sí, Entonces- como ese video en Palacio Nacional, ¿no? La señora así aventándole el chile al policía. Me encanta ese video así, de que muy vintage. Su Muy castigo. Muy. Entonces, mi estimado Iker, ¿qué tema nos traes? El día tema de hoy les vamos a platicar la historia del rock, ¿no? El rock. Porque muchos piensan que empieza en los 50, a lo mejor a finales de los 40, pero yo tengo otros datos. Tenemos aquí otros datos y creo que es una historia que es contada mucho, pero creo que nunca se meten así, a tanta al fondo. profundidad, a tanta profundidad. Y aparte es bien sabroso, es así. No, qué lindo. Y además voy a poder aprender mucho. Sí, No, y todo justo se es lindo. muy interesante porque creo que nos enseñan, la historia de la música es como el rock muy básico, ¿no? A partir de los 60 aproximadamente, y no nos dicen de dónde es su verdadero origen, porque sí tiene unas raíces muy interesantes que yo personalmente, hasta que estuve haciendo esta investigación, pues no sabía, ¿no? O sea, las combinaciones de, que ya lo seguiríamos hablando, de pues de cierta música country con música blues, el blues, música afrodescendiente, ¿no? Ajá. Que justamente como pues ya hay que
vamos a hablar ahorita de esto, que es los antecedentes que vienen desde el siglo XVII. Sí, una ¿no? locura. Que eso es una locura. Así que pues estaremos aprendiendo. Es la primera vez que hablamos de la historia de la música. Espero que no Sí. sea la última. Sí, sí, sí. Es No, que tendría que ser la primera de muchas porque, pues imagínense Sí. la data que Ujú. existe ahí, ¿no? Sí, lo que sí, ahora sí un disclaimer, es que vamos a hablar un poco a grandes rasgos, no vamos a entrar mucho en subgéneros del rock porque nos llevaría 1000 horas y claro que nos encantaría, pero casi tendríamos que hacer un solo capítulo por cada subgénero del rock a partir Claro. de 1940. Entonces vamos a ir saltándonos un poco, ¿no? Ujú. Para poder abarcar la mayor, pues el mayor tema posible, ¿no? Resumirlo de Resumirlo, porque este resumen va a durar como 2 horas. Entonces, así que Bien. prepárense, siéntense y pues empezamos este bello podcast. Órale, órale. Pues bueno, yo les hago una promesa desde mi corazón que lo voy a intentar, porque hablar de la música sin música me parece raro, como que siempre va a faltar algo, ¿no? Decir el nombre de la canción y el nombre del artista y decir, sí me suena, pero no sé cuál es. Me comprometo a hacer una playlist desde todas las canciones que digamos en este capítulo para que qué bien. ustedes Es puedan ir increíble. y Ujú. escuchar cada canción una por una para que tengan el contexto de Ujú. cómo va evolucionando poquito a poquito, ¿no? Que digan, no, esta sí, esta no. Ujú. Igual todas las que comente Teca y comente Jay, y las vamos a poner ahí en el... Sí. en Que viene el link playlist con de los show Spotify. notes después, ¿no? Con los ajá. Top 20 promesas que hace Iker del podcast que seguramente no va a cumplir. Pero bueno, esperemos que sí lo haga esta vez. Ya Exacto. tenemos un poco de presión. Pues bueno, va. Entonces, ¿desde dónde nos gusta empezar, Teca? Desde, A nosotros nos gusta empezar, la verdad, desde el principio. desde el principio, exactamente. que Desde el muy bien. principio. ¿Y qué tan principio es el principio? Pues yo me fui bien para atrás, como a los años 1600, ¿no? Siglo XVII. Siglo XVII. Entonces, pues, bueno, en el siglo XVII, aquí en los Estados Unidos o de este lado del charco, había dos tipos de música, ¿no? La música clásica y la música del pueblo, casi, ¿no? Así había de que los que estaban muy sofisticados, que escuchaban la música clásica, que en sus casas tenían conjuntos de personas que les tocaban música, y la música que ya después pasó a convertirse un poco en lo que yo pensaría que es el country del día de hoy, ¿no? Como un poco más sureño, un poco más hillbilly. O sea, un poco más, no tan hegemónico como la música de Europa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues llega el año 1600 y pues llegan a las costas norteamericanas el primer barco con esclavos africanos y estos esclavos pues ya traían sus propias costumbres en relación a la música y pues muy diferentes a todo lo que ya se conocía en ese entonces, ¿no? Entonces las prácticas musicales africanas en ese momento estaban mucho más relacionadas al baile, con ritmos repetitivos y un poco más insistentes, ¿no? Con cantos hechos sobre la llamada y la respuesta, que es un poco las bases que tiene el rock, ¿no? Como herramienta principal de su estructura. Estos empiezan a permear un poco las sociedades afroamericanas en ese momento porque se cantaban en los campos de cultivo o sea, eran esclavos y eran canciones de esclavos, ¿no? Entonces la diferencia es que pues ya no, la diferencia de esta música con la música hegemónica europea, que eran la música clásica, es que pues, no se podían cantar en reuniones o fiestas, ¿no? Era simplemente para el campo porque estaban prohibidas en otros lados. Entonces, estaban trabajando. justamente cuando estaban trabajando, ¿no? Entonces, las generaciones posteriores, formadas por afroamericanos, que ya obviamente el catolicismo hizo de las suyas, como en todos lados, y se infiltró un poquito en las culturas, un poco como para empezar también a catequizar, pues le dieron oportunidad a estas poblaciones a meter su música a las iglesias, ¿no? Entonces ya había dos lugares donde se podían escuchar estas canciones, ¿no? Que eran las iglesias, que era como el gospel, y en los campos, ¿no? Entonces, esto es en 1740, entre los salmos populares de la época se incluyen también estos otros menos tradicionales que se cantaban en las iglesias del sur. O sea, o sea, de hecho, justo en ese año, en 1740, se empieza a hacer el primer registro de estas canciones. Se empieza a hacer como un cancionero de gospel y de canciones para el trabajo, ¿no? Que ya van a ver un poquito más, que permean ya, creo que esto es como los inicios de... ¿Qué hits para saber qué hit era el de Híjole, esta lista? ¿no? no lo Entonces, tengo sí por los ahí. tenemos porque, bueno, también son canciones que estaban permitidas, ¿no? Porque Ajá. obviamente como eran canciones derivadas del esclavismo, no podían cantar cualquier cosa. Entonces los esclavos afroamericanos Ujú. usualmente pues sí tenían sus propias canciones que hablaban sobre el trabajo, principalmente, sobre echarse ánimos, como de pues sí estamos aquí, pero pues hay que echarle ganas, ¿no? O sea, estamos aquí, no sé. Pero mi pregunta es desde donde dices que Ujú, ya ujú. empieza a haber un registro, o sea, ya hay un registro de alguna manera hay una lista de canciones o de ciertas canciones. Creo que sí lo tengo anotado Sí. ahí un poquito adelantito. Ya, por ejemplo, hablando Va. de Va, Tina va. Fey, Ujú. por ejemplo, que ella cuenta que trabajó en los campos. O sea, Ajá.
a mí me parece muy interesante que una persona que nació, digo, que murió el año pasado, todavía trabajó en los campos de cultivo, ¿no? Entonces, bueno, esto, la primera colección de estos cantos se publicó en el año 1867. Ahorita adelante van algunas, a lo mejor las encuentro en Spotify, seguramente será la primera canción que esté en la playlist, ¿no? Poquito a poquito ya se fue desarrollando también la música instrumental. Porque, pues, a las personas que eran los terratenientes, los que tenían esclavos, pues no siempre tenían los conjuntos que le tocaban la música clásica o les faltaba algún instrumento. Entonces, o le daban acceso a personas afroamericanas del campo a empezar a utilizar esos instrumentos, o ya también empezaron la mayoría de los afroamericanos a fabricar sus propios instrumentos con lo que tenían a su alcance, ¿no? Entonces ahí empieza también un poco ya la musicalización de estos cantos gospel que nada más antes eran, que nada más eran lyrics, ¿no? O sea, nada más tenían voces, ¿no? Justo por otro lado, los dueños de las casas, de las plantaciones, tenían grupos de músicos en los que empezaron a dejar a tocar a las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces ahí, cuando le dan chance a los pueblos afrodescendientes de empezar a tocar, el instrumento por excelencia que agarran es el piano, ¿no? Y del piano nace nada más y nada menos, que yo creo que es el bisabuelito si el otro era el tatabuelito, este es el bisabuelito del rock, que es el ragtime, ¿no? Empieza el ragtime y queda documentado como un estilo pianístico. Y de esta mezcla de los estilos europeos y africanos, pero con formaciones orquestales, que luego ya también es el abuelito del jazz, ¿no? Bueno, yo creo que el jazz también es el abuelito del rock, pero ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Entonces, durante este tiempo, los cantos de trabajo ya habían evolucionado, ¿no? Porque ya también tenían instrumentos, ¿no? Entonces, estaban formados más que nada por ritmos sincopados, que la verdad aquí yo no estudié música aquí como mi compañero, no sé qué son sincopados, y esa estructura de llamada y respuesta característica de las músicas africanas, ¿no? Que utilizaban para sus melodías, que algunas veces en escalas diatónicas, pero mayormente la escala pentatónica, a la que agregaban una nota, que creo que es muy importante, que le ponían, que es la nota que le agregaron, que se llama la Blue Note, ¿no? La Blue Note, que sería muy característica en los blues. Mira, y que de ahí siglo viene XX. este club tan importante, el Blue Note. Es El Blue Note. sí, un club de jazz en Nueva York, si no mal recuerdo. Sí, o sea, justo la escala de 5 notas, le pusieron una más, ¿no? Que de hecho sí escuché por ahí, creo que hay una canción que explica muy bien o sea, cuando añaden ese Blue Note, pero tú escuchas la escala pentatónica y luego escuchas la escala pentatónica del Blue Note y dices rock. O sea, lo escuchas luego, ¿no? Esto fue en el siglo XX, ya, a principios del siglo XX, ¿no? Pero ya en un texto de 1862 se lee la palabra blues para referirse al estado de ánimo de los campos de trabajo en los cuales los trabajadores intentaban superar cantando sus canciones. O sea, de que desde ahí viene todo, ¿no? O sea, de que ya le pusieron ahora el nombre a los cantos del trabajo, que se llaman blues, ¿no? Porque ya le pusieron esta Blue Note, ¿no? Entonces esta nota, además que agregaron en la escala pentatónica, que se conocía en ese momento, es lo que después se conoció como la Blue Note o la nota de los blues, que hace que la escala pentatónica pase a sonar, aquí le pongo así, así. Ojalá el editor pueda hacer magia Y lo puede cómo explicar. se escuche, así, y luego así. Exacto. Y si no, pues entren al playlist que les juro que ahí va a estar. No confías todavía. No confío todavía, la verdad, pero bueno, ya veremos. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que ya podemos dar el salto a los 1920s. Ok. ¿No? Mira. ¿Tú tienes algo de los 20s? No. Ok, entonces llegamos a los años del año 1920, ¿no? Todavía había esclavismo, para nuestra desgracia como humanidad todavía había esclavismo. Entonces hay un personaje muy importante que le dicen a algunas personas, es conocida como la reina del rock, que se llama Mamie Smith, que se convirtió en la primera mujer afroamericana en grabar un disco más de 30 años antes de la aparición del rey del rock. O sea, era 30 años antes que Elvis Presley, ¿no? ¿Quién sería? Quien sea. Bueno, es le dicen que es la primera dama de los blues, pero en las fuentes que yo vi le decían que ella podría ser o no la reina del rock, ¿no? La precursora. La precursora del rock, ¿no? O sea, en estas canciones ella cantaba acompañada con una banda de jazz que ya existía en su momento, gracias a los blues. Al igual, es increíble que sea una mujer, me parece. Sí, justo. O sea, de que si no les parecía lo suficientemente transgresor, ¿no? De que el rock lo inventó la comunidad afroamericana, también es una afroamericana mujer. Qué maravilla. ¿No? Qué impresionante, ¿no? O sea, en estas canciones cantaba en una banda de jazz.
Entonces ya ahí fue cuando la guitarra fue ganando un poco de protagonismo en los blues, ¿no? Ella sí les vamos a poner aquí en la pantalla una foto de ella, pero ella siempre salía acompañada de su guitarra. Entonces digamos que ahí empezó un poco el protagonismo de la guitarra en los blues, ¿no? El famoso hacer rebuznar a la guitarra. Exactamente. El tololoche, como le dicen, ¿no? No, el tololoche es el contrabajo. Ok. Es el bajo, con 4 cuerdas. Pues por eso tenemos invitados así, güey, para que nos corrijan. Porque Expertos. Después ponen en los comentarios. Y Sí, nos el ponemos tololoche es tristes. el contrabajo. Ok. Entonces, bueno, Memphis Minnie, una de las mayores exponentes del blues de la época, ¿no? Y bueno, creo que la canción que vamos a poner de Memphis Minnie se llama Bad Outside Friends, que cuando la escuchen van a decir, eso es rock, ¿no? Y eso es rock antes, o sea, 30 años antes de que seguramente naciera el rock, ¿no? O sea, cuando lo escuchen ustedes en pantalla van a decir, güey, eso es rock, ¿no? 30 años antes, ¿no? Lo que vino después de esto fue un género conocido como Rhythm and Blues, que con Fats Domino como uno de sus mayores exponentes. Ya empezó también... Increíble, y también hablar de Fats Domino, pianista. Sí. O sea, el piano es un instrumento importantísimo en este género. Sí. Hemos pensado que la guitarra, y lo es, la guitarra también, para los puristas Sí. y del rock and roll o de la música, pero el piano juega una parte importantísima. Sí. Que además, bueno, yo al ser hijo de... Mi padre es pianista, Javier de la Cueva, y mi padre justo creció escuchando Fats Domino, Little Richard, Sí. porque ahí hay muchos que son pianistas, que eso es lo que es. Sí, muy interesante. Y justo Perdón por la ya para. No, interrupción, pero- no, perfecto, por favor. O sea, ya para esta época había una muy delgada línea que separaba al jazz del blues. O sea, ya como que saltaban la cuerda ya con los términos, ¿no? O sea, ya que esto es jazz, esto es blues, no se sabe. El swing del ritmo del blues ya era demasiado, o sea, ya en ese momento ya todo como estaba como homologado, ¿no? Así que no, o sea, si quieren tomar esto como aprendizaje, ya sabemos que Elvis no creó el rock, tampoco Little Richard, tampoco Chuck Berry, y sé lo que están pensando, tampoco Marty McFly. Tampoco Marty McFly creó el rock and roll, ¿no? Entonces ya damos un salto a 1946. Bueno, yo te voy a ir un poquito Qué más atrás. saltazo. ¿De dónde Órale. viene, por ejemplo, lo que es rock and roll? ¿No? Es que todavía no llegamos ahí, No, carnal. porque eso viene desde 1930. Ok. De hecho, bueno, la frase rock and roll viene rock and rolling, que es básicamente el movimiento de un barco, ¿no? Y sobre todo el movimiento de los barcos de esclavos, ¿no? Que era lo que se hablaba del rock and rolling. Pero resulta que al principio del siglo XX, la palabra rock and roll se empieza a utilizar para los cantos que se utilizaban en las iglesias de los afroamericanos, ¿no? Ya era como este movimiento, el fervor de los cantos cristianos, ¿no? De las iglesias afros. Y pues no es hasta que porque también se le decía que era como para referirse a un acto sexual, ¿no? El rock and roll era un acto sexual entre dos personas. Un acto sexual. Un acto sexual. No sensual, sino un Perdón, acto sexual. sexual. Sexual y Totalmente bastante sexual. sensual también. Sí, porque Eso. era el movimiento... Van de la Van de la exacto. mano. Sí. Era un movimiento entre las dos personas, ¿no? Entonces era rock and roll. Pero pues no es hasta principios de 1930, ¿no? Donde James Mysore Camperter dice que pues justamente ya se empieza a referir al género como rock and roll, que tipo de pro rock, proto rock. Como de proto rock, hazte de cuenta, ¿no? Antes de decirle rock and roll. Yo tengo, ahorita en 1956, yo tengo otro chismecito de otra versión de dónde viene el origen de la palabra rock and roll. Okay. Ahorita se los cuento cuando lleguemos, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora regresamos a 1946. Bobby Troop compuso una canción en honor a una ruta norteamericana que necesito que se la memorice, ¿no? Que se llama, este güey recorrió toda la ruta número 66 y hizo una De ahí canción. la famosa. Justo. Es una canción de jazz en 1946 que se llama Route 66, ¿no? Route Que 66. Bobby Troop es un cantante de jazz. También se la vamos a pedir en la playlist, ¿no? Incluso 2 años más tarde, en 1948, Muddy Waters publica su canción Rolling Stone, que ahí les va también, acuérdense mucho de este dato, es muy importante, en la década de los 60, que ya en la década de los 60 iba a servir como inspiración a una de las más conocidas bandas de rock. Pero la raíz que esta música había tenido en los cantos de los campos de cosecha y en los espirituales de las iglesias no se había alejado con el tiempo. O sea, Muddy Waters en ese momento hace su disco que le pone Rolling Stone y acuérdense de esos dos datos, Route 66 y Muddy Waters, porque al final hay una banda que junta todo y se vuelve así los meros petateros del rock, ¿no? Sí, y aquí empiezan ya como un debate ya un poco histórico sobre la historia del rock, es cuál es el primer disco.
Ok. ¿no? Porque justamente ya vemos que a partir de los años 40 el rock ya empieza a sintetizarse más como un género, todavía no se definía como tal porque era una combinación muy arraigada del blues, del jazz, ¿no? De la música country. Pero sí hay que destacar que era una música totalmente afroamericana, ¿no? Ujú. O sea, era una música exclusiva que en ese entonces, ya al escucharlo, este, pues era para, o como había mucho racismo en Estados Unidos en ese entonces, era así como para las clases bajas, ¿no? Música de clases bajas. Entonces no se hizo tan famoso como nos hubiera gustado en ese momento. El jazz, por ejemplo, hablando un poco de historia, fue muy rechazado durante muchísimos tiempos y de hecho hasta se llegaba a tocar en lugares totalmente clandestinos, ¿no? Por eso se asocia mucho lo que es el jazz con la gente afroamericana. Ahora, aquí se está como que discutiendo cuál es el primer disco, porque desde 1944 hasta principios de 1950 ya tenemos varios discos afroamericanos de los cuales ya se pueden considerar rock y se encuentran en los debates históricos musicales, ¿no? Uno es una de la hermana Rosetta Tharpe en 1944, Ujú. ¿no? Donde se está discutiendo si fue el primer disco del rock, pero también un disco de Ella Mae Morse y Freddie Slack de 1946 se está buscando que si en verdad ese también puede ser el primer, el primer disco de rock, debido a que ya combinan lo que son estos ritmos nuevos, ¿no? Totalmente. Y también ahí está como Gore Carter en 1949, que inclusive ya nos saltamos, y así hay un montón. Rocket 86, ¿no? De Jackie Bernstein. También tenemos a The Kings of Rhythm, también que se piensa que puede ser el primer disco de rock. Hasta ahí, hasta que llegamos a Bill Haley con Rock Around the Clock, ¿no? Que Sí. es como una de Que las... ahí ya es muy evidente porque además el género ya está como, Sí, Sí. ya se sí. cocinó. O sea, ya, No, ya, ya cuando la canción. Ya y cuando fue el disco gracias a Bill tiene- Haley que se empieza a popularizar demasiado Claro. este género, ¿no? Ya Claro. estamos hablando de 1955, Ujú. donde ya encontramos a otros exponentes como ya es Elvis Presley, ¿no? En los años Sí. 50, donde pues dice el chismecito, y ustedes lo dirán, pues Elvis Presley se fusiló absolutamente todos los ritmos afroamericanos y muchísimas canciones, pero solo es un chisme. Bueno, podemos verlo como también Elvis tuvo la influencia por los afroamericanos. Él se iba a meter Sí, a los clubs y Ujú. a los sí, lugares donde la música estaba, eh, pues, lo estaba inspirando, ¿no? Y era sí, como un claro. poco retomar Sí, eso, que es una música Sí. completamente afroamericana. sí, y sale con el disco de That's All Right Mama, ¿no? De 1954, que también se considera por algunos como el primer disco genuino de rock and roll, ¿no? Ahora sí que ya depende de la fuente Ujú. y depende del historiador, porque es un debate que nunca se va a acabar. Que nunca se va a terminar. Ujú. Que nunca se va a acabar. Sí, justo yo también tenía algo muy interesante justo para esta época, porque así como dice Teca, bueno, más bien aquí tengo un quote de Bessie Brown, que en 1950 publica su canción She Drops From My Eyes, ¿no? Que era una canción muy pesada que traían de los campos de trabajo, pero ella cuenta que un día llega a un bar en vida nocturna y le escucha ahí, ¿no? Entonces dice, oye, pues ya esto ya traspasó, ¿no? La iglesia y los campos, ¿no? Y esto ya es, o sea, obviamente el lugar estaba lleno de personas afrodescendientes, eh, pero pasa en 1955 que Little Richard ya era muy conocido en el ambiente del rhythm and blues, pero él era el que componía muchas de estas nuevas canciones, ¿no? Que de trabajo, de gospel y demás, pero no sonaban obviamente en los medios blancos, no sonaban, ¿no? Entonces agarra pues como decía, un abanderado, ¿no? Que se llama Pat Boone, quien se encargó de agarrar sus canciones y le ayudó a llevarlas ahora sí al Empezar a popularizarlas. empezar a popularizarlas, ¿no? Entonces justo en ese momento dice Little Richard que también le atribuyen mucho ser el inventor del rock, pero que si no fuera por esto, que justo que alguien le ayudara a entrar a los medios, se hubiera quedado debajo el agua, Ujú. el género, ¿no? Sí, y justamente también ya empezamos a ver la explosión de diversos artistas de rock que curiosamente, y este sí es un dato muy curioso, la mayoría de los estadounidenses la escuchaban y no sabían que eran afroamericanos hasta que los llegaban a ver o en televisión o en vivo, Claro. ¿no? Y era una cuestión Conectaban, lo escuchaban. Lo escuchaban, les encantaba, conectaban y en el momento que veían que era un afroamericano, les dejaba de gustar. ¿Por qué? Pues cuestiones raciales de ese entonces Sí. que pues desafortunadamente no acabaron como hasta los 70s, ¿no? Y que sigue Y que existiendo. sigue existiendo. Que sigue existiendo. Pero pues, uno de los exponentes afroamericanos era Chuck Berry, Bob Dylee, Fats Domino y Little Richard, ¿no? Después ya empezaron a surgir otros caucásicos que se inspiraron en la música, que es como Jerry Lee Lewis y Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis Que también Jerry Lee Lewis, pianista. ujú, y John Vincent, Y que ¿no? que lo lindo con Jerry Lee Lewis es que tiene también, ahí está,
hay este bagaje y esta guiño entre el rock and roll y el country, Ujú. que también lo tenía Elvis, obviamente. Sí, sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, y aquí empieza también ya a tener una mezcla del género con ritmos latinos, ¿no? Porque pues, resulta que pues, después de la Segunda Guerra Mundial existe una gran migración, sobre todo mexicana, ¿no? Al sur de los Estados Unidos debido a una de las operaciones que se llamaba una operación donde se pidieron así que llegaran 2 millones de mexicanos a vivir al sur para trabajar en las fábricas de ¿En qué armas. año? Por ahí de 1939, 1940, empiezan a hacer mucha migración. Y ¿Cómo se llama? Criminalizaron la marihuana también, ¿no? Que justo fue por eso. Sí, que también criminalizaron la marihuana, pero a finales ya cuando entra Estados Unidos a la guerra, que me parece es 1941, una Ujú. cosa así, pues como todos los hombres se fueron a la guerra, nada más había 2 personas que podían trabajar en las fábricas, las mujeres y los migrantes, ¿no? Ah. Entonces se firma un acuerdo con México, donde migran muchísimos mexicanos de manera legal, ¿no? Inclusive por eso también se les llegó a llamar wetbacks, de ahí viene esa palabra despectiva que se le dice a los mexicanos, ¿no? Porque se decía que cruzaban el río y se mojaban las espaldas y por eso eran los wetbacks. Y bueno, en esta operación, pues se empieza a crear una cultura, una subcultura que se le llama los chicanos, ¿no? Los Que, chicanos. pues, de hecho, se hizo muy famosa en México posteriormente con artistas y actores, ¿no? Como por ejemplo Tintán, Sí. ¿no? Que era un gran exponente del movimiento chicano en México. Pero los chicanos empiezan a hacer un nuevo tipo de rock, que es el rock chicano, ¿no? Entonces, este también es bastante rechazado por el hecho de que eran mexicanos Ujú. viviendo en Estados Unidos o descendientes de mexicanos, Richie Valens. como Richie Valens. Richie Valens, justamente. el día que la música Sí, murió, hay que justamente platicar de ese iba día. a mencionar a Richie Valens, que pues, es uno de los principales exponentes del rock chicano de los años 50, pero que también empiezan a traer la música a lo que ya es Latinoamérica, ¿no? Porque aquí ya también podemos empezar a hablar sobre cómo empieza el rock en México, Sí. ¿no? Lo cual es muy interesante porque yo pensé que el rock había llegado un poquito tarde, pero no. ¿No? O sea, el rock empieza a llegar aproximadamente a mediados del siglo de la década de los 50, ¿no? Donde empieza ya a tener esta influencia tanto de los chicanos como pues cruza la frontera y obviamente la frontera llega al centro de México y los mexicanos dicen, ah, Caracas, Caray. ¿qué es esto? Ajá. Suena sabroso. bien, hay que tropicalizarlo, ponle guacamole, ¿no? Esto va a saber bastante bien y empieza lo que es la historia del rock mexicano que también me gustaría que lo tomáramos porque yo creo que tú no sabes un poquito más que nosotros. ¿No? Sí, sí, sí. Si no le suena a Richie Valens, La Bamba, ¿no? La Sí, bamba. la Bamba que le escuche, y que también la historia de cómo termina Richie Valens es muy triste. Se conoce como el día que la música murió, pero creo que es un poquito más adelante, ¿no? Ujú. Yo aquí tengo ahora En un sí. avionazo. En un avionazo, sí, pobre. Aparte, con dos otros grandes exponentes, ¿no? Sí. Ahorita les contamos el chismecito. Pero aquí yo tengo la otra versión de dónde viene que a la música del rock and roll le digan rock and roll, ¿no? O sea, en 1956 fue un año sin duda muy importante en la historia del rock. Además de que grandes éxitos como los de Elvis, los de Chuck Berry, los de Little Richard, o sea, ese año se hizo ya el término oficial, según esta fuente que tengo yo, que ya era muy utilizado en las letras de canciones de Rhythm and Blues y que Alan Freed lo usó para dar nombre a su programa de radio. Él tenía un programa de radio en el que pasaban Rhythm and Blues, ¿no? Era Rhythm and Blues y jazz. Entonces, pues él más o menos decía, güey, pues vamos a poner un poquito de rock and roll y demás, pero resulta que le quitan el nombre del programa. Le dicen, ¿sabes qué? Ya no se puede llamar Alan Freed y su música moderna, no me acuerdo cómo se llamaba. Tienes que cambiar el nombre, Padre Santo. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a ponerle rock and roll. O sea, Alan Freed y su rock and roll, ¿no? Entonces, justo era nada más y nada menos que el rock and roll. Entonces, hazte cuenta como si ahorita sí empezáramos a definir un tipo de música como si fuera alfestreno, así de que, pues ponte unos alfestrenos, ¿no? Ya después se desvirtuó un poco y se convirtió en alfa, ¿no? Ya ponte unos alfa, ¿no? Entonces ya sabes, si ponen Happy de Pharrell, ya sabes que estás escuchando un alfestrenazo, ¿no? Entonces así es como empezaron a decir, oye, pues ponte unas cosas de ahí de Alan Lee y su rock and roll. Después pasó a hacer rock and roll y después, pues ya tomó ya el tema, ya el género se llamaba rock and roll porque era lo que ponía este cuate en su programa rock and roll, ¿no? Y se me hace bien interesante que también ese pudo haber sido una de los orígenes de la palabra rock and roll, ¿no? Así Ujú. Está bastante interesante. como si fuera mix 106.5, 80, 90 y más. ¿Cuál sería así? 90 y más. 80, 90 y más, la de Publicidad "Eye no in the pagada". sky, watching you. Ese sería ponte unos mixes así. Unos mixes. Entonces, Ajá. ya, vamos ya en los 60s, ¿no? Bueno, los 50, porque vamos a hablar del inicio del rock mexicano. Ah, todavía. ok, en los Sí, inicios de eso los fue todo 50s. en Estados Unidos. Sí, Gringos. Los gringos inventaron todo, sí, pero ahora llegaron cuando lo hicieron más Órale, chido. mira, tú traes Pero llega en Texas, yo México. traigo Gricos. Que es ¿No? muy bonito, ¿no? Que es Saber muy bonito. Que de aquí, este es un No, lugar hay una muy explosión. importante Sí, donde Es un explota crisol esto. de
una amalgama rara de culturas que le da ese sabor diferente a las cosas, ¿no? O sea, Aparte siempre es lo mismo en la historia de casi todo. Primero empieza en Estados Unidos, llega a México y de ahí se va hacia todos lados. y, ¿no? y Nosotros somos lo como el filtro. mejoramos, y nosotros lo mejoramos, ¿no? Pues Así sí, de que como sí, el español Sí. o el kebab. Por si no lo saben, estaba hablando de los Los burritos tacos al pastor. y los tacos al pastor. Pero bueno, resulta que uno de los primeros cantantes de rock and roll en México es Pedro Infante, ¿no? En 1951 tiene varios hits, que es como por ejemplo La que se fue, hasta No me platiques en 1956, que pueden ser considerados como canciones de rock totalmente, pero pues Pedro Infante era una persona pues bastante popular en México, ¿no? Y todo el mundo Bueno, como, era pues un Pedro Infante, canta Chuck Berry, ¿no? Y Pedro Infante, jaja, no hablo inglés, ¿no? Entonces, ídolo mexicano. totalmente, Que ¿no? también murieron avionazos. También. terriblemente. También murió en un avionazo, curiosamente, ¿no? Es como, Historia del es Y como el bueno, club de- es como el club de los 27. Ujú. donde también Tintán también hay muchas cosas que hay referencias al rock and roll. Sí, y también con Cantinflas, que ahorita llegaremos a eso, ¿no? Que Cantinflas, de hecho, es uno de los primeros que pone el rock en el cine, Órale. ¿no? En 1950. Pero bueno, las primeras 10 canciones que pegaron el México. rock en México son Mi último fracaso de Los Panchos, Uf, Llegaste es que los tarde, panchos son Mil besos, ¿no? Otro grito Pero, prisionero. o sea, los Panchos considerado como un género de rock and roll. ¿O No, o sea, como una canción, ¿no? una canción? O sea, como canciones que podrían estar dentro, que iban iniciando y que Claro. inclusive empezaron a crecer en los Billboards México, Ya. ¿no? O sea, como top México, como diría Iker, el 97.7 México, pero del siglo de 1950, Sí. ¿no? Entonces ya la música empieza a cobrar esta popularidad, ¿no? Sobre todo ya un poco más estos géneros, ¿no? Que eran totalmente nuevos en México, porque aquí pues teníamos el mariachi, teníamos teníamos música regional, ¿no? Teníamos los ¿cómo se llaman? Bueno, cuartetos musicales. Los tríos. Los tríos, los cuartetos, ¿no? Que hay algo interesantísimo, porque además yo le empecé a producir, digo, paréntesis, le empecé a producir un álbum a mi papá que estoy por publicar. Y mi papá tiene todo este bagaje de rock and roll y por otra Ujú. parte como toda la parte de los boleros y los tríos. O sea, en algún momento pensaba como que era como The Little Panchos, ¿no? Como si fuera Little Richard De panchitos. con los Panchos. Como que hay un puente muy interesante en toda la parte de los tríos y del bolero mexicano y todas estas cosas con el rock and roll, ¿no? De alguna manera, porque bueno, los puristas, y siempre va a ser difícil de complacer a los puristas Sí. y habrá quien tenga mucha data y esté más informado, habrá quien vivió también una época y finalmente todos tenemos interpretaciones distintas, pero es que en finales de los 50 aquí nacen los pioneros del rock and roll en habla Ujú. hispana y nacen de aquí. Ujú. Sí. Uf, y aparte, si no están familiarizados ustedes con los panchos, vayan a empaparse un poco, agarren así, digan a su abuelita, préstame el cancionero Picot. Ajá. Aunque ustedes no le entiendan, ella va a saber perfectamente a lo que se refiere. Siéntense, agarren así lo abran así, le pican lo que sea, la ponen en Spotify. Uf. Y a o lo sea, que sí le van a poder entender es a que más allá del género, las canciones son muy Sí. poderosas, porque la obra, las canciones, no importa qué género sea, digo, Sí. en este caso estamos hablando Vamos a ver. del rock and roll en Ujú. específico, que es un tema que a mí me encanta, sobre todo porque además mi papá le toca precisamente vivir la época de los finales de los 50 y de los 60. Mi papá me habla de que de los primeros grupos de grabar en español, en castellano, son los Camisas Negras, Ok. que es el grupo al que pertenecía mi papá, que Javier de la Cueva, con César Costa, Diego de Cosío, Nombresazos. creo que Names dropping. Carlos Loftus, no tengo la alineación muy fresca, Ujú. pero ese es de los primeros discos de rock en español, Ok. ¿no? Ok. Haciendo precisamente todas estas canciones o sea, haciendo versiones, cobereando, que era lo que, Ujú. fíjate, vamos a ir entrando poco a poco, lo que le quitaba para la generación de los 60s, que ya nos vamos a ir a otro rock and roll como Peace and Love, Tinta Blanca, los Duk Duks, La Revolución de Emiliano Zapata, que son los primeros músicos que empiezan a generar obra propia. Ujú. Sí. ¿No? Porque lo que sucede con los finales de los 50s, con las bandas en las que perteneció mi papá, que son los Camisas Negras y los Ujú. Hooligans, son bandas que cobereaban canciones de Sí. Elvis, Ujú. de Little Richard, Fats Domino,
todos los que ya estuvimos mencionando. O sea, Sí. ellos hacían las versiones al español. Ok, ¿no? oye, qué Ujú. interesante. Son está todas eso. estas bastante canciones, interesante. el rock de la cárcel, Popotitos, Lucila de Chuck Berry, o sea, están todas, de Little Richard, ¿no? Están todas estas canciones que las empiezan a hacer en el español. Uf, ya sé que les come la curiosidad escucharlas todas y las van a ver en el playlist de Spotify, si algún día me da tiempo. No, no es cierto. Sí, Esto es No lo una- veo, una- no lo veo convencido. Anotación para el editor ya que llegaste aquí. Me vas poniendo todas las canciones que se van mencionando y al menos una canción de cada artista Si no, nos va a mencionado. tener que invitar a cenar. No, Sí, total. sí. Aquí al el Power Ranger verde. Al Power Ranger, Power Ranger verde, exactamente. No, Así y que- aparte es muy importante justo la palabra cobereando, porque estaban cobereando canciones de los 50s que a su vez eran covers de canciones de los 40s. Claro. Ujú. ¿No? O Sí. sea, todo iba teniendo influencia, ¿no? O sea, los covers de los 50s pues eran canciones de los 40s que no salieron de eso, del gospel y de lo Claro. demás, Ujú. y pues, hicieron pues, un hito en los 50s y Ujú. después se coveraron al español, Ujú. ¿no? Que está bien interesante eso. Sí. Pero bueno, regresando a la historia del, del rock en Ah. México, después de este breve paréntesis, porque llegaremos a todo tiene un sentido, ¿no? Como mencioné, en 1950 Cantinflas interpreta El Portero, ¿no? En el cual se inserta por primera vez el rock en México en el cine. El portero es El la canción. Portero, no, El Portero es la película. Ah, la peli. La película. Ajá, Genial. sale pues Cantinflas como Cantinflas Ajá. en El Portero y sale un mariachi tocando una canción de swing y sale Cantinflas Claro, bailando. te iba a decir, tenía que haber swing. Sí, O sea, sale yo Cantinflas pensé, sí. bailando así swing Claro. con una gringa y esa es considerada la primera canción de rock en el cine mexicano. Qué maravilla. Ahora pasa algo muy curioso, un chismecito. Resulta que en 1957 el productor de cine Guillermo Calderón invita a Agustín Lara, Pedro Vargas y Luis Aguilar a protagonizar su nueva película llamada Los Chiflados del Rock and Roll, ¿no? Maravilla. Entonces Qué buen empiezan a grabarla, ¿no? Los Pero chiflados. ¿qué pasa? Resulta que el periodista mexicano Federico de León dice e inventa unas declaraciones de Elvis Presley donde se supone que Elvis Presley asegura, Perdón la interrupción. Federico, ¿qué? Federico de León, León. Que me suena. ajá, es lo que voy. Federico de León inventa que según Elvis Presley aseguraba que prefería casarse con 3 negras antes de casarse con una mexicana, ¿no? Entonces, esa noticia falsa, inclusive Elvis Presley tuvo que decir que era falso, ¿no? Órale, Porque así. creció muchísimo. Le llegó a Elvis el Le chisme. llegó a Elvis, güey. Imagínate que un vato, no sé, del Sol de México, de Oaxaca, güey. O sea, El Sol. dijo eso y de repente, pues llega Elvis Presley en Hawái, ¿no? Y dice, cabrón, y Elvis Presley, como, ¿qué chingados es México, no? O sea, ¿quién es Federico de León? ¿Cuándo dije eso, no? ¿En Debió haber qué estado año? ¿En qué año? en 1957. El Elvis Presley estaba pedísimo. Ese No, eso yo no lo dije, ¿no? ese día sí me mamé. Ese día tal Lo vez. subió a una story. Me subió una historia. Se iba para Close Oye, pero Friends. subió a Close ¿No? Entonces, pues resulta que, pues que se hace esa noticia se revuela tanto en un México donde apenas está llegando el rock and roll, que justamente los mexicanos se ofenden muchísimo, ¿no? O sea, el público, Y luego que no se nos da. y luego que no se nos da que el mexicano Que no no es nada nos- ofensivo, Cero, no es nada somos ofendido cero si dicen ofendidos. algo de México aunque sea falso, ¿no? Sí. Entonces el mexicano se ofende y dice, ¿saben qué? No queremos ese género aquí, ¿no? Entonces el género rock and roll empieza a perder mucha popularidad, sobre todo es así, ¿cómo es posible que el Flaco de Oro, Agustín Lara, haya accedido a hacer una película, haya accedido a cantar ese tipo de canciones cuando es una música que ofende a los mexicanos, ¿no? Entonces, el rock and roll en México empieza a verse como una moda pasajera, así como, pues sí han llegado ciertos intérpretes, ya lo vimos con Cantinflas, pero no creo que dure, ¿no? Eso nada más es para los chavos y es una etapa nada más, ¿no? Música diabólica. Es música Es del diabólica. diablo, así. Ajá, eso dice, rock and roll significa hola diablo, ¿no? Entonces, pues justamente, pues la ven como un género carente de valor artístico, carente de alma, así como cualquiera lo puede tocar, ¿no? Pero es por este odio que genera este pseudo periodista que inventa esta cosa solo para tener 3 pesitos de fama, ¿no? Pero pues resulta que, pues, que cuando se desmiente, los mexicanos ya saben que no les creen a nadie, pero de todos modos como, bueno, vamos a seguirlo haciendo y empiezan a surgir muchísimas bandas de rock, ¿no? Por ejemplo, una de las más famosas fueron los Xochimilcas, ¿no? Que lanzaron canciones como Xochimilcas Rock, Rolling Rock, e inclusive hicieron covers de los Beatles ya mucho después, como She Loves You, ¿no? Pero esos fueron unos de los primeros exponentes del rock and roll mexicano. Que además, o sea, los Xochimilcas eran como una especie de... Había como un humor que Sí. es muy lindo. En la música, a mí siempre me ha gustado cuando hay, aparte del arte y tal, hay humor. Y los Xochimilcas tenían esto. Sí.
Justo, y aquí ya empieza, a partir de 1957, a pesar de que fue muy criticado, empieza lo que se le conoce como la época dorada del rock mexicano, ¿no? O sea, como la época dorada del cine, aquí también. Sí. Y tiene un sentido también por parte de Estados Unidos, porque empieza una cosa en México que se le llama el sistema de sustitución de importaciones, en el cual se empieza a crear todo en México para poder evitar importar cosas del extranjero. Claro. Y solo no fue en métodos de cine, por eso es el cine de oro mexicano, porque no querían traer películas de Hollywood, sino querían crear todo en México, pues fue lo mismo con la música. Que ahí es increíble porque mi padre me habla justo de esto. O sea, Ujú, él en una de sus bandas, en los Camisas Negras, que también eran llamados los Black Jeans, ujú, él me habla de que los primeros instrumentos Fender Ok. que hubo en el país fueron los que ellos tenían. El primer bajo Precision, un Fender, ujú. o una guitarra Stratocaster, una Jazzmaster o una Jaguar o cualquiera de estos. Generalmente el tema con Fender era un tema poder Sí. tener estos instrumentos. No, y era Entonces, carísimo. Era carísimo. Era carísimo y Entonces, pues mi dificilísimo papá meterlos. tuvo la suerte que sus amigos tenían Ujú. el chance, eran pues niños más fresas y Ujú. les pudieron traer sus Del gabacho. sus Sí. guitarritas. Del gabacho. Del gabacho, ¿no? Y bueno, pues aquí empiezan a surgir varios grupos, como son los Teen Tops, ¿no? Que se hacen muy famosos porque graban La Plaga y El Rock en la Cárcel, ¿no? Que eran El rock de la cárcel. el rock de la cárcel, pero el rock de la cárcel, que de hecho yo escuché primero esa versión en español que antes de escuchar la versión en La de inglés, Elvis. ¿no? Sí. O sea, así fue como que Elvis Presley la cantó antes, ¿no? Claro. Sí, güey, eso me pasó con Michael Jackson. Y yo de que, esa es la canción de Luis Miguel, güey, ¿qué le pasa? O ¿Cuál, sea, güey? de que, la de No culpes a la noche. Que es de Tower of Power, Sí. creo. ¿no? Pero pues, yo lo escuché así, Luis Miguel, luego lo escuché en inglés y dije, ay, se la robaron a Ah, mi Luis compa Miguel. Luis Miguel. Pero bueno, ya posteriormente surgen otras como los Rebeldes del Rock, ¿no? Ajá. Las Camisas Negras, Ajá. los Sinners, los Jokers, los Crazy Boys, los Hooligans, los Spitfires, entre muchísimos otros. Y aquí es cuando ya empieza a Claro. explotar este género en México, lo cual lo hace pues bastante increíble, ¿no? Y era lo que se quería que Y se reprodujera. muchísimas más. No, o o sea, sea, estos son nada más como los más populares Claro. que nos llegan hasta ahorita. claro, Sí. si tuviéramos que hablar, digo, obviamente siempre es raro que se quede alguna banda afuera, porque además siempre va a haber quien tenga una historia Sí, diferente. diferente y viéndolo desde otros lentes, pero creo que sí es importante por mencionar algunas de las bandas Ujú, que serían de los pioneros del rock and roll en México, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, ujú, los Camisas Negras, los Hooligans y los Locos del Ritmo. Me Sí. vienen esas 5 como, ujú, aparte de, o sea, ujú. sin quitarles el reconocimiento y Sí. todo lo que Y implica a partir de estas otras aquí bandas. empieza a distribuirse en todo México, ¿no? Porque esto solo era en la Ciudad de México, ojo, ¿no? Sí. Muy centralizado las cosas porque pues aquí era donde había el cash, A había la el varo, capirucha. había la capirucha, pero empiezan a sonar muchísimos como Sonora los Sapson, Frankie los Matadores, los Gypsy Boys, los Frenéticos, los Rockets, La Gran Familia, los Blue Jeans, los Demonios, los Rolly Kings, los Chicos del Rock, los Blue Angels, los Coopers, los Rocky Devils, los TJs, etcétera, etcétera, etcétera. En la playlist de etcétera. Spotify, Los próximamente. ovnis, o sea, Claro. hay muchísimos. Sí, y y ya este género empieza a crecer muchísimo, ¿no? Y empieza a ser muy popular y empiezas ya, o sea, a Que ser para del mí es gusto. el famoso, el fenómeno que siempre que te encuentras al papá de un amigo tuyo te dice, no, mano, yo también fui rock and rollero, yo le tocaba la guitarrita, como que siento que fue una tendencia que, Sí, que justo. casi todo mundo intentó Sí, tocar. sí, sí, sí. Sí. O sea, mucha gente, Como- bueno, eh, sigue sucediendo. Como Ahora, por ahí en tal vez- 2010 cuando todo el mundo quería ser DJ. Así. Claro, Por ahí de claro. los 50 todo el mundo Sí. quería ser rockero. Oye, pues claro, siempre Ujú. tener una guitarra te va a abrir muchas puertas, posibilidades, sobre todo a ligue, ¿no? Sí. Bien. Todo parte desde ahí, ¿no? Sí, Generalmente totalmente. tiene que ver con, bueno, igual no sé, soy tímido, no me puedo comunicar muy bien, me coloco una guitarra y automáticamente algo Sí, lindo sí, sí. pasa. Ahí y les te- va lamento boliviano a todos. Necesito ya, Cabú, sácalo. ¿Cuál era el lamento boliviano del 57? La de, ¿cómo se llama? El rock en la jaula. El rock de la cárcel. El rock de la cárcel. No, yo creo que podría ser una que hicieron los Locos del Ritmo que se llama Tus Ojos. Tus ojos. Sí, sí, como más Ahí van a estar. Ok. Ahí va a estar arriba. Nos van a sonar así Lo una que están cantidad. escuchando ahorita. O bueno, tal vez sí esa sería, depende desde... De todos estos, ¿cuál es tu favorito? O sea, de lo que te puedes imaginar. O de los que ¿De puedes acordarte. las canciones? No, de un grupo de estos de los 50, principio de los 60. Bueno, obviamente voy a tener no soy un buen referente porque voy a tener una predilección por lo de mi padre. Ah, no, es madre. válido. Obviamente, El ¿no? chief es el chief. Por obviamente mi Pago papá. las cuentas un rato. Hay toda una cosa ahí que mi tía Marta dice que ella vio a mi papá escribiendo en una servilleta
haciendo agujetas de color de rosa. O sea, y mi papá no tiene el registro de esa canción. Hay otro compositor que dice que es la versión en español. Y bueno, ha sido un poco desafortunado porque yo creo que si mi papá, que dice que sí lo hizo, y no puedo dejar de confiar en mi padre, pero si la hubiera registrado, bueno, pues yo creo que Sí, tal vez hasta una escuela bilingüe hubiera podido ir. a traducirla, ahora va de aquí para allá. Ahí les va. Ok, y bueno, de aquí ya nos vamos a saltar a los 60. A los 60, que dice ¿No? mi abuelito que si te acuerdas de los 60, no los viviste. Sí, mi abuelito, ¿tú te acuerdas de las... Hay dos, tres cosillas. Pero bueno, aquí en los 60 el rock que empieza a pegar mucho más es el rock británico, ¿no? O el beat rock o Sí. el British, ¿no? Totalmente. Empiezan a surgir bandas muy famosas ya como The Beatles, Jerry and the Packermans, Searchers, Freddie and the Dreamers, Herman's Hermit, The Hollies, ¿no? O sea, empiezan a surgir The Animals. Y bueno, después en Londres, los muy famosos y grandes, yo creo que Iker nos va a Bueno, hablar. pero ahí mencionaste varios ingleses, ahí están. Es que bueno, es que por ejemplo, en 1960 Ajá. empieza el rock inglés, que es como que Como supone- el Brit Rock. Así. Ya. Ajá, o sea, el inglés es donde empieza a pegar más, Sí. ¿no? Empieza a subir muchísimo, porque pues obviamente sí estuvo en Estados Unidos, se traslada muy rápido a México, a Ajá. Inglaterra se tarda un poquito más, ¿no? Por las distancias. Míralo, Y eso es ya lo ves. que siempre pasa. Se logró, se logró. Siempre tiene que Bravo, pasar. Felicidades. Siempre tiene que pasar. Siempre tiene que pasar. Es algo que pasa siempre, todos los capítulos, no te preocupes. Entonces, Pero faltan más piezas. Bueno, pues- ahorita las buscamos. Ahorita armamos otras cosas, no pasa Sí, nada. Sí. Tú síguenos dando la data, yo ahorita 1960. Llega al Reino Unido y justamente aquí empieza a popularizarse más, ¿no? E inclusive crean su propio tipo de rock. Como aquí en México creamos Sí, el se nuestro, empiezan a hacer como subgéneros, ¿no? Ya empiezan a empieza hacerse como ya los subgéneros una totalmente. efervescencia creativa en el mundo de rock loco, ¿no? Porque Ujú. justo ya El mundo de rock loco. el mundo de rock loco, sí. O sea, ya en los años 60 la música del rock completa ya su conquista de las listas de los éxitos. O sea, ya los éxitos, el top, que aquí lo tengo, que ahorita vamos a ver, les voy a decir Ujú. el top 10 de artistas y de canciones y a ver cuántas Que, reconocemos que de es ese entonces, súper ¿no? lindo porque imagínate, hablando de los Beatles, pues ellos ven a Elvis y se inspiran en Elvis. O sea, Ujú. querían ser Justo, él, y ¿no? exacto, sí. Es increíble Y eso. pasa también que en los Estados Unidos surgen las bandas de garage que estaban inspiradas en el sonido de la invasión británica de ese momento, ¿no? Y pasa algo muy interesante en los 60s. Pasa que los programas de televisión empiezan a ser como el medio para compartir la música más que los discos y más que los cassettes. O sea, de que algo se estrenaba ya siempre en la tele, ¿no? Salen Ujú. programas en Estados Unidos, ¿no? Como el Ed Sullivan Show, en Inglaterra como The Shining y Hubaloo. En el Ujú. Reino Unido también estaba Top of the Pops, Ready and Steady Go. O sea, son como nombres que en ese momento tenían muchísimo renombre. Nosotros somos el monopolio casi de la Ujú. música y si va a salir un estreno nuevo, tiene que ser a fuerzas por la tele. Sí, O sea, y- la tele empezó a ser un motor importante para la publicidad de la música. Y aquí surge un movimiento muy chistoso, es que ya es worldwide todo, ¿no? O sea, ya empieza a existir el Billboard, ¿no? O sea, top 100 canciones del mundo, ¿no? Que es algo que no existía en ese Sí, momento ese porque la primer música año. era muy regional, ¿no? Entonces, por ejemplo, I Wanna Hold Your Hand de The Beatles, pues fue su Su primer hit. hit de número 1 en el top 100 del mundo, y cuando se aparece en el programa que dijo Iker de Ed Sullivan Show, ¿no? Fue transmitido a 64 millones de personas, ¿no? Y ahí es cuando So, ya A la cual, o sea, te das cuenta que en el mundo había como 100 millones de personas y que tuvieran televisión, yo creo, y la vieron 64. Estamos hablando que más del 60% Qué conocieron a locura. los Beatles, y ese es uno de los principales cuestiones de que fue un gran éxito, Claro. ¿no? O sea, porque ya era algo muy popular. De hecho, me acuerdo que mi papá me contaba que justamente cuando llegaron, él es de Tláhuac, es cuando llegaban así de que Rolling Stones, The Strokes, Beatles, etc., y los escuchaban en inglés, pues nadie hablaba inglés, entonces nada, así como que todos, pero lo guasha, conocían, ¿no? El famoso El guasha-guasheo. watching gay, el watch Ajá. a little friend. Sí. Y es que mi papá me decía, es que güey, lo escuchaste aquí Oye, en la pero discoteca?" metiste ahorita a los Strokes, estuvo muy bueno. Dijiste los Rolling Stones, Es que todo eso llegaba a no. Tláhuac y todavía sigue ahí. pero los Strokes no. Bueno, son más modernos. no Sí. muy los Strokes. No, los son- Strokes no. Sí. Bueno. Pero me gustó porque era Bueno. como, ok, Little Richard, los Rolling Stones, los Strokes, Bad Bunny. Sí, El todo boguero. A ver, no le entiendo. Bueno, pero el punto es que me acuerdo que mi papá decía que ya se veía, ¿no? En Tláhuac, así de la única televisión que había en todo Tlaltenco, ¿no? Y, Claro. y todo el mundo era como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué año te habla tu padre? Eso? Estamos hablando de los 70s, ¿no? Me Sí. estoy adelantando un poquito, pero Sí, que todo el mundo sí. lo escuchaba porque llegaba a través de la televisión y era como, esto es famoso,
Esto lo escuchas. Que les voy a hablar de un spot importantísimo Ok, ok, para ok. la Ciudad de México. Es un lugar que se llamaba el Hip 70. Ok. Que es un ok. lugar donde se podían conseguir los álbums de las bandas de los Stones, de los Kings, de cualquier álbum que quisieras tener, lo ibas a conseguir a este Ahí. lugar, que era en el sur de la Ciudad de México, en Insurgentes Sur. Ahí estaba el Hip 70. Y ese es un semillero para muchos músicos porque ahí iban a conseguir la música y tener el acetato de tal Sí. banda, ¿no? Además de que en este lugar también empezaba a ver las famosas como tocadas, ¿no? Como que Sí. había, ahí se juntaban pues a echar relajo y a, Es un session Ujú. ahí. loco. y a tocar y a que hubiera este movimiento, ¿no? Ese lugar es de Armando Blanco, amigo también de mi Ujú. papá, donde entonces mi papá iba al Hip 70 y donde yo todavía llegué a ir de bebé. Mi papá me llevaba así, probablemente mi papá iba a comprar algún disco o a ver a su amigo Armando Blanco y ahí iba yo probablemente A escuchar subconscientemente ahí. a hornearme, probablemente. Sí, 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 sí. Estoy seguro que debe de haber. Probablemente. Estoy seguro que debe de haber ahí por ahí alguna foto que les pondremos en los show notes, porque tenemos al final del capítulo en Instagram ponemos un post donde Genial. pueden ustedes ver las referencias que decimos en este capítulo, ¿no? Ujú. Creo que también en los 60 pasa algo bien, bien importante, que empiezan también los festivales de música, ¿no? O sea, igual en los 60 empieza el surgimiento de la música psicodélica, pero en los 60 ya en el 67 es el momento en el que ya empieza ahora sí el punch de los eventos masivos de música, ¿no? Antes Ujú. era de que igual los Beatles adentro de Abbey Road, así chiquito, o sea, los jams esos más Ujú. cortos, pero pues en 1967 el Pop Festival, que dicen que es como el primero, atrae a 55,000 aficionados diarios a un concierto de 3 días. Y en el verano del 69 ya empieza la Feria de Música y Arte de Woodstock, si les suena ese nombre. Atrae a 500,000 de personas de 3 días. O sea, ahora sí ya empezó el punch duro. Hay Por eso mi abuelito un no se documental acuerda. muy bueno de Woodstock. O sea, así cómo pasó de ser un evento así chiquito a ser una cosa irrepetible en el mundo, ¿no? O sea, que inclusive ese documental buscan las parejas que se conocieron en Woodstock y actualmente siguen juntas, ¿no? Y están fotografiadas y todo. Entonces, sí, justo también en los 60 se empieza algo muy interesante, que se empiezan ya los subgéneros del rock más específicos, ¿no? Por ejemplo, el rock psicodélico, donde tenemos a Jimi Hendrix, ¿no? Donde también tenemos a The Beatles, donde publica el disco de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Claro, Ujú. que ¿no? tiene que ver en específico con una época de The Beatles Sí. haciendo ya los Beatles en la etapa Sí, psicodélica, que experimentando. que está, bueno, se dice que está inspirada en la vida en LSD, en lo cual puede ser posible, pero que se supone que ese es como el origen, ¿no? del rock psicodélico, lo cual pues se hace bastante popular, ¿no? Pero también es un género que se empieza a prohibir debido a que decía el gobierno de Estados Unidos que incitaba a la juventud a drogarse y no irse a la guerra, ¿no? Entonces, que por eso también se prohibieron muchas drogas en Estados Unidos, porque la gente decía como, ¿por qué me tengo que ir a Corea a pelear cuando puedo escuchar The Beatles en Woodstock, ¿no? Claro. Lo cual me lo va a pasar increíble, Bien ¿no? locochón. Locochón. No, y no nada más los Beatles dicen, bueno, vamos a hacer esto, sino que se les sale a Paul McCartney en una entrevista decir que en efecto ellos consumían ácidos, ¿no? Entonces Ujú. ya en ese momento como que dicen, ahora sí empieza el sex, drugs and rock and roll. Ya empieza Ujú. así como la época. Por eso no se acuerda mi abuelito, yo creo. También empieza ya lo que se conoce como el rock progresivo, ¿no? Donde uno de sus mayores exponentes es Pink Floyd, ¿no? Donde empieza a tener un crecimiento muy grande, sobre todo con The Dark Side of the Moon, que se publicó en 1968, Maravilla. ¿no? Que es una maravilla de disco. Creo que fue yo el primer disco de rock que escuché totalmente, que me lo puso mi papá, yo así como de 6 años. Como, Entraste por buena puerta. Entró, así, sí, no mames, jefe, del ¿qué es rock esto? and Sí, totalmente. Y pues bueno, tenemos otros ejemplos, ¿no? Como Boston, Foreigner, Kansas, Journey y Styx, ¿no? Que son mucho de este rock progresivo. Pues mira, si quieren yo traigo aquí, ya para acabar con los 60, sabrosón, vamos a dejarlo en el top 10 artistas y top 10 singles más vendidos, ¿no? Ok, Los top de los 60. de los 60, ajá, Ujú. de los 60 de los artistas. Obviamente el número 1 son los Beatles, los 2 es Elvis Presley, el 3 es Rolling Stones, Bob Dylan, The Beach Boys, Frank Sinatra, Cliff Richard, Ray Charles, Herb Alpert y Jimi Hendrix. Obviamente después, por ejemplo, el número 26 son los Bee Gees, que son increíbles, The Who, Johnny Cash, o sea, además, Bueno, ¿no? están los The Monkeys ahí The también. Monkees. The Monkees, Johnny Coltrane y demás, ¿no? Y los singles más vendidos en ese año, ¿tú cuál crees que sea, Tega? Creo que tú ya lo viste. Pero ahí es importante hacer
sea, hacer saber que Ujú. no es nada más ya el rock and roll, porque más bien estamos hablando de un top 10 de lo que sonaba en esa época, porque ahí Ujú. está Frank Sinatra, Sí. que es completamente otra Ujú. cosa, ¿no? Que tiene que ver con el tema de el swing, la orquesta, como encarado desde otros. O sea, estamos hablando de que, porque no sería el top Sí, del rock and roll, ¿no? Pero sí. podemos ver como en el top 10 ya En el top, permea en el, muchísimo. exactamente, y más de los, o sea, te podría decir que 7 u 8 son artistas del género Sí, rock. sí, ¿no? sí, 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 sí. Igual las canciones más vendidas en ese año, la número 1 es Hey Jude de los Beatles. Hey Jude, De los los 60. O sea, Beatles. el single más vendido de todos los 60 sale en 1968, que es Hey Jude, I Can Get No con Rolling de que Stones. Satisfaction, después Fractal Harum. Elvis está jugando con dos, ¿no? Está con Elvis está con- It's Now or Never. y- Está Roy Orbison con Pretty Woman, que es un Ujú. rolón. También es como Sí, ahí va a estar, ahí va a estar. una joyita del rock and roll. Y también, o sea, y ustedes pueden ver les voy a poner también en los show notes esta página que encontré, que es justo los billboards de ese momento. Tú puedes así bajar, 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 y tú puedes ver una canción que está en el top 100. Por ejemplo, la de Elvis Presley, la de Can't Help Falling in Love with You, que para mí es una de las canciones más bonitas de Elvis Presley, está hasta el número 73, ¿no? O sea, uno pensaría, o sea, Ujú. me gusta más esa que It's Now or Never de Elvis Presley, ¿no? A lo mejor ahorita viendo... Pero es que tiene que ver en que también en esa época, que estamos en una época parecida, ahorita en esa época había los famosos 45, que es Ok. para los que no sepan, es un vinil, donde existían Dos lados. donde tenías dos lados, el Ok. lado A y el lado B, y eran el single. Entonces, Ujú. tú podías estar charteando hoy se puede hacer también eso, Sí. capaz de que publico yo una canción ahorita, un sencillo, y hago otra canción, sigue sonando, Ya. y esa canción se sigue manteniendo, pero está bajando en los números. Ya. Más bien tiene que ver con que en ese momento Ujú. ha de haber estado publicando esta canción Sí. y estaba en un número más alto, ¿no? Ok. O como ahora serían las colaboraciones, que está Ya. tal artista con tal y tienes 4 colaboraciones y estás charteando en los mismos lugares. Sí. O sea, digo, puedes estar en un top 10 con 3 o 4 canciones. Sí, justo. Y por ejemplo, aquí hay canciones como la de Unchained Melody, que no es rock and roll, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es una gran canción así Sí. romanticona. Sí, porque esto es lo que veo de lo que estoy Ujú. echando ahí un vistazo, es que tiene que ver con una lista de los singles más vendidos de esta De época. esa época. De esa ¿no? época. Sí, Donde lo justo. que Ujú. obviamente está en el rock and roll es lo que está obviamente Sí, a tope. Sí. a tope. A tope y sin control. ¿Cuál es su canción favorita de los Beatles? Uf. Es complicado. Complicado. Es que Yo lo haría por días. Hoy escogería Strawberry Fields. Strawberry Para- Fields, para es hoy, muy sí, bonita. sí. Yo siempre he dicho así, porque soy un hopeless romantic, que Ujú. cuando me case voy a aprender a tocar la guitarra y voy a tocar All My Loving, ¿no? ok, Eso me es lo gusta. que voy a hacer cuando me case. Así que tú que estás por allá afuera, ¿Y ya tienes- ya tienes novia? no, por eso dije cuando me case. Sí. Vete Sí. comprando la guitarra ya de una. Voy a comprar la guitarra y voy aprendiendo. Entonces, pues ya, esos son Primero los- la pareja y luego. Bueno, Prim- no, primero la guitarra. Primero la Sí, guitarra. Y luego ya Justo, lamento boliviano, la fiesta encuentras ya ahí pareja. pega. Sí. Ahí ¿Qué tal pega. si la enamoro con lamento boliviano? Sí. Tienes razón. Es algo que creo que es posible. Mi mamá tuvo primero guitarra antes que pareja. Entonces, Pues ahí está, si mi mamá funciona pudo, yo la puedo. técnica, funciona. Obvio. Así que ese orden de los factores sí afecta al producto. Bueno, Primero la guitarra. Esos fueron los 60s. Esos fueron los 60s, los locos 60s. Los 60s. Los 60s, ahora ya nos vamos a los 70s, a los 70s, que ya yo le pondría aquí como la diversificación del rock, ¿no? Ujú. Ya sabíamos que se crearon los subgéneros, pero ahora todavía más, ¿no? Ya empezó, ahora sí, el punk, el rock progresivo, el glam rock, Heavy metal. el heavy metal Ujú. y demás. Claro. Ahora de los 70 Root rock. en México. Que ahí es Oiga. donde se vuelve súper difícil Justo. para los puristas, ¿no? Porque precisamente para mí para mí el rock and roll, el género, es una cuestión de actitud. Sí. Ujú. Tiene que ver, digo, los puristas dicen, no, tendría que tener estas cosas, ¿no? Sí, esta estructura. Cuando, por ejemplo, nosotros con Moderato, que encaramos la banda desde un lugar que hay un poco de homenaje, Ujú.
hay un poco de también, hay con cierto humor cosas Como que sátira, no- sí, sátira, sabrosa. ¿no? Como que Moderato, mucha gente nos decía, bueno, es que es una broma, no es una broma, es un grupo con mucho humor Exacto. que Ujú. me recordó por eso los A los Ochimilcas, Ochimilcas. o me recuerda también a una banda como Botellita de Jerez que tenía Ujú. mucho humor, o hasta por mencionar también en algún momento a Café Tacuba, que también han tenido Ujú. como humor. Ujú. El caso de nosotros era un poco también dentro de los parámetros del rock and roll o del heavy metal, hacer hacerlo con mucho humor a lo que se tomaba como muy Sí, en muy en serio, serio, que sí. era que era tan en serio que daba un poco de risa. Y eso es lo Sí. que hace Moderato, porque mucha gente dice, los puristas dicen, no, pero ustedes no hacen rock, o sea, no, ¿cómo que eso no es rock? No. Pero el rock and roll para nosotros y para mí es una actitud, ¿no? Sí. En realidad, bueno, muchos pensando en los Sex Pistols, cómo un acto de punk, hablando de eso, Sí. ¿no? Ujú. Tenía que ver con que sabemos que a los Sex Pistols hubo un casting, los estuvieron como buscando, ¿no? Ok. Entonces casi que sería más parecido a tener un boy band, ¿no? Sí, justo, que Este, aparte que era todo lo contrario de lo que buscaba el punk en ese momento, ¿no? claro, De que, a ver, somos pero aquí nosotros. pero para mí esa es la actitud del punk. Sí, Ujú. ok. Es eso. No ser un purista, o sea, por ejemplo, es como si para ser un músico de rock tendrías que reunir ciertos requisitos. Ingredientes así, ¿no? Y eso a mí eso es lo que me ha parecido como muy, me da un poco de risa, me parece desafortunado, porque es Sí. como si tuvieras que hacer el pie del cañón. Ok, tengo que hablar de política, Ya. ok, no me puedo llevar con el de al lado, tengo que hacer esto, me tengo que vestir así, Sí. me tengo que comportar así, y pues eso ya se vuelve a Ajá, sí, sí, quitarle sí. todo el rock and roll, ¿no? Sí, totalmente. Y justo por eso nace el punk, ¿no? De que la gente empieza a decir, oye, güey, pero pues todo empieza a sonar un poco igual, ¿no? Ajá. Todo empieza a sonar un poco igual, también necesitamos ser un poco disonantes, ¿no? O sea, de quién dice que las reglas ya están escritas y Claro. tenemos que seguirlas a paso por paso, y nace ya justo el hard rock, el rock progresivo, el heavy metal, y yo creo que ya en los 70 nace como tal la figura del rockstar. ¿No? Antes era como esa persona toca el rock y demás, y hace No, tours. yo creo que desde antes, crees que desde pues, antes? imagínate Elvis, ¿no? Pues es como el rey del rock, ¿no? El rey Pero del creo rock. que, o sea, pero creo que yo me imagino el rey del rock uno y el rockstar otro, ¿Sí? ¿no? O sea, creo que yo sí me llegaría a ¿A imaginar. quién te imaginas como, Ve, por ejemplo, del rockstar, si me pones a los Sex Pistols, es así como, esos eran rockstars, ¿no? Totalmente. Pero Elvis Presley es como, él hace rock, ¿no? Él hace rock. Rock Es que, bonito. bueno, yo creo que también viene con un poco la yo sí definición pienso cargada en Elvis como una estrella de rock? como una estrella de rock? Sí, sí. Que justo creo que, o sea, en la fuente que yo encontré de los 70s habla que también le cargan al rockstar esta como disonancia de la sociedad, ¿sabes? De que, pues es rockero, sex rock, o sea, Para mí lo inventan ellos, para Sí, mí sí. lo inventan, o sea, de hecho, bueno, pienso en Little Richard, o sea, como vestido de colores, delineado, Ujú. o sea, empieza a ver una figura de un rockstar para mí, o sea, y lo veo en Elvis, lo veo por ahí, cuando es muy evidente que la música se vuelve muy solemnes en los 90s, ¿no? Como Ujú. toda la Sí. camada de el grunge, ¿no? Como que empiezan Sí. a hacer de, bueno, lo primero que me ponga, que no me vean, no veo a la cámara, no quiero pasar Ujú. desapercibido, cuando existía toda esta cosa de que me parece hermoso, ¿no? Como la amplificar y poder Sí. exagerar. El escenario se vuelve un lugar para poder exagerar. Si vemos los outfits del rey de Elvis y todo, pues es Sí, sí, es muy exagerado, Veme, ¿no? ¿no? Y O sea, también, estoy arriba. y Little Richard y por ahí, o sea, los demás, ¿no? Que tal vez Chuck Berry o otros eran como más Sí. conservadores, Justo, sí. por llamarle así, pero yo tengo la imagen, bueno, y además la tengo desde los 70, o sea, pienso en un rockstar y pienso en Robert Plant, Sí. en Led Zeppelin, ¿no? Ujú. Como además con esta parte como sexy, de tener como algo como que, Una o lo que sucedía también con Elvis, que se invitaron a las mujeres al rock and roll, ¿no? Sí. Como esta parte sexy de tener un personaje como Elvis moviendo la pelvis. Sí, y cuando en ese momento era una cosa que no se hacía nunca, imagínate, ¿no? ¿no? Y menos en la tele. Pero a mí me parece un acto de rockstarismo a Sí, full, tienes razón, ¿no? tienes razón. O sea, imagínate Elvis moviendo la pelvis así, Sí, las mamás tapando a las niñas de ver eso y la gente estimulada y Ujú. excitada de ver eso. Sí, ¿no? sí, creo que tienes razón.
Y ustedes déjenlo ahí en los comentarios. ¿Quién creen que fue el primer rockstar? Ha de ser interesante en los comentarios decir, a ver, ¿Quién fue el primer rockstar? qué tan atrás se van, ¿no? Ok. ¿Qué seguimos en los 70s, ¿no? Bueno, también en los 70s sale el reggae de Jamaica. Llega el reggae de Jamaica, también un poco influenciando el punk rock. Y también una vuelta al rock de garage de los 70. Surge a finales de los 70 como reacción al arena rock, ¿no? El rock progresivo y la música de disco. O sea, el arena rock es de que justo el rock que suena en el estadio, el rock ya como con normas establecidas. Y pues el rock el progresivo, Hay rock el rock progresivo, sí, sí lo hay. progresivo. Sí lo hay. Con dificultad de Entonces, tocarse, sí lo hay, es ajá, poco exacto, pobre. sí. Sí. Sí, tenemos también ya lo que es el post-punk, ¿no? Por ejemplo, que últimamente se ha puesto mucho de moda el post-punk otra vez, ¿no? Sí. Pero tenemos a lo que es como Joy Division, Bauhaus, The Cure, Sisters of Mercy, The ¿no? Clash. The Clash, donde justamente empiezan ya la diversificación del rock ya es más evidente y ya más específica, ¿no? Porque ya los grupos empiezan como que ya no parecía que estaban tocando todos algo muy similar, sino que ya cada vez se podían identificar más. Y el rock ya empieza a ser ya el fenómeno totalmente internacional. Por ejemplo, ahí me gustaría saltarme a los 80s, perdón, donde se hace en México, por ejemplo, lo que es el movimiento rupestre, ¿no? El movimiento de los rupestres, que eran pues grupos de artistas mexicanos que querían hacer rock, pero no tenían dinero. Porque, El progresivo, así. pobresivos, como ¿no? Eran pobresivos, ¿no? Donde pues las propuestas que justamente los rupestres presentan es únicamente de voz, guitarra, teclado, armónica, y pues también era muy identificable por la riqueza de sus letras, porque ellos sobre todo cantaban para movimientos sociales, Ok. ¿no? O sea, ellos así como para poder expresarse en contra Era de el los Rage movimientos. Against the Machine de ese momento, así. Ajá, más o menos. A los músicos algunos músicos que eran parte de estos, de los rupestres, que justamente hacían esta música para pues poder quejarse de lo que estaba sucediendo en México, era Roberto González, Armando Rosas, Nina Galindo, Fausto Orellín, Evelyn Macari, Roberto Ponce, Rafael Cantana, Carlos Arellano y el más emblemático de todos, que era Rodrigo González. Rodrigo, que muere en el terremoto del 85. Del 85. Órale, eso no Sí. sabía. Y de nuestros pilares del rock mexicano, sobre todo ya como un cantautor, ¿no? Como alguien que tenía mucho que decirnos, ¿no? Cuando yo me refería a esto me gustó porque decían de progresivo, ¿no? O sea, me gustó pensarlo no desde no tener la herramienta para tocarlo, sino de las limitaciones económicas. ¿no? Las limitaciones de no poder tocarlo. Ok. ¿No? Porque yo siento que por eso me gustó y lo metí ahí, más allá de no tener como la infraestructura o el tener como los beneficios de poder contar con un instrumento, o que a mí me parece que ha tenido cierta cosa pobre a nivel ejecución, a nivel poder encarar un instrumento. De hecho, ha habido grandes autores y grandes músicos muy talentosos, o más bien grandes artistas con limitaciones, con ciertas cosas pobres a nivel, desafortunadas a nivel ejecución. Ok, ya, sí, justo. Porque lo que sucede en el rock de los 70s para mí, hablando del rock ya progresivo, pensando en Yes o todas estas bandas, es que hay músicos demasiado ricos en ejecución, es una locura, con un virtuosismo, con un dominio. Y por otra parte tienes alguien como Bob Dylan, que no tiene una voz increíble, que no toca muy bien, pero que es que es un artista y alguien que contribuye a la humanidad de una manera increíble escribiendo canciones. Escribiendo locura, sí, justo. Exactamente, yo creo que con una genialidad, con una riqueza intelectual, con una riqueza de poder comunicar. Pero hay estos tipos de artistas donde hay artistas que tienen pobreza a la ejecución. Sí, yo creo que estamos a un shameless plug, estamos así trabajando en un juego que se llama 50 preguntas para conocer a alguien, y en uno hay una pregunta muy interesante que dice, di una opinión poco popular, ¿no? Y la mía yo creo que es justo que los Beatles eran grandes. O sea, hay una entrevista que me encanta que dicen, oye, Paul, Ringo es el mejor baterista del mundo, y le dice, güey, no es el mejor baterista de los Beatles. O sea, claro. Justo eso de que el nivel lírico son impresionantes, pero a lo mejor técnicamente pues eran estándar para la época, ¿no? Sí, pero hablando, quiero que se entienda para mí, para que no sea una cosa, yo desde donde yo hablo, me parece, Paul me parece un músico
espectacular, riquísimo en ejecución, o sea, se sabe que muchos de las cosas de los Beatles las tocaba él, baterías las grabó él, Sí. guitarras las grabó él, los bajos los grabó él. Ringo, por ejemplo, no es, no, Sí, no, sí, Paul no grababa era- las baterías, pues ¿qué hacía Sí. Ringo? pues el carisma de Ringo. Sí, 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 Y sí. pasa en las bandas. Las bandas son muy importantes por esta suma de energías y de carismas de los que están ahí. Ok. Porque siempre va a tender a haber uno que pueda tener más... Y nivel técnico, pero le o no falta nada el más carisma. nivel técnico, es que Paul tenía todo. Para mí Paul tiene el nivel técnico, el nivel de composición, el nivel de Y carisma. la estamina, o sí, sea, y sigue duro. y el sigue señor. ahí, ¿no? O sea, es uno de esos, para mí, llena todos los, digo, siempre está checklists. como muy dividido entre que eres más team Sí, Paul John, ajá. o John, Sí. ¿no? Y siempre ha estado muy dividido en eso. Los dos son Sí, seres genios de la época. geniales y que aportaron, pues, imagínate, prácticamente inventaron mucho de eso. Sí, de lo que- sí, justo lo de que estamos de hablando lo que ahorita, ellos hacemos son los nosotros, de lo que hago yo. precursores. ¿no? Bien, eso está bien interesante, justo saber la historia de lo que, Sí. lo que haces ahorita, ¿sabes? De que, oye, pues a lo mejor si esas personas hubieran cantado en los campos, yo no estaría aquí Claro, donde estoy, ¿no? claro. Entonces, está bien interesante. Justo también nace, a lo mejor, atreviéndome un poco a decir, el glam rock, que también es un poco de inspiración a, me imagino, Moderato, ¿no? Que también es el glam rock. Moderato justo está inspirado en el glam rock, Sí, ¿no? Ujú. Y como un poco está con mucho humor, como también en las hair bands, ¿no? Que había todo el rollo sí, los Hair, sí, sí, sí. de que tenían acá como todas estas bandas como que la verdad daban, a veces se tenía como una cosa de humor, ¿no? Como Poison, Sí. ¿Te puedes acercar tantito por el micrófono? hablando como de todas estas bandas que ya son finales de 80s o 90s, Ujú. Poison, todo esto, y Moderato en realidad tiene como un poco sátira hacia estas Ok, cosas, ok, ok, ok. porque también crecimos oyendo eso, pero no era lo que más oíamos, y por otra parte homenajeando pues más bien el glam como Bowie, pensando en Sweet, ¿no? Ujú. También, o sea, había muchas bandas que fueron parteaguas en imagen. Yo musicalmente nunca comulgué mucho con los New York Dolls, pero me gustaba mucho la estética, Ya. y siempre como que esta parte de que en esa época se vuelve lo que les decía hace rato, amplificar y exagerar, o sea, maquillaje, más maquillaje, Sí, sí. plataforma, Glitter, more glitter. más plataforma, Sí, lentejuelas, todas las que tengas. todas las que tengas, usar más maquillaje que tu mamá. Sí, sí, ¿Cómo sí. cómo no? Sí. Y es increíble porque se vuelve Ujú. también esta parte es un ritual increíble, es un ritual que te preparas mucho para el espectador. Ok, sí. Es un ok. ritual donde te tomas muy bueno, a mí me gustaba cuando estando en Moderato, cuando empezamos la banda, me gustaba decir que nos tomábamos muy en serio nuestro trabajo, pero no nos tomábamos muy en serio a nosotros, ¿no? Ah. Bien, bien, bien. Nosotros nos veíamos con humor y con Ujú. risa, pero nos tomábamos muy en serio el hecho de que alguien compra un ticket, te viene a ver y tú te preparas, y el maquillaje y la pirotecnia, Ujú. y si la batería va a volar, y es muy lindo. Ese rock para mí es muy padre sí. Divertido. porque era muy divertido. Muy Divertido. Entonces, Las fantasías, eso Miguel. es lo que tiene Kiss, ¿no? Sí. Y todos estos exponentes, por mencionar algunos, porque pues obviamente hay bastantes. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí a Fantasías Miguel se iba a quedar corto en lentejuelas. Es un buen nombre Lánzate. para una banda. Fantasías Miguel. Fantasías Miguel. Y los que sabemos, los que tenemos la referencia entendemos, pero qué tal que las fantasías Miguel son muy pervertidas, Son muy ¿no? Sí, ajá, exacto. justo. Sí, exacto. Sales así lleno de limpiapipas así. Pero bueno, Iker, ¿tú escuchaste del Festival Avándaro? Que eso se nos olvidó mencionar. Ese sí se nos olvidó. Se nos olvidó mencionar Era la justamente versión algo mexa muy de Woodstock. importante, que yo creo que vamos a tener que hacer un paréntesis rápido. Regresamos Claro. a 1971, donde el Festival Avándaro, por los que no sepan, es el Woodstock mexicano, Sí, ¿no? claro. Donde fue en Avándaro, Estado de México, ¿no? Valle de Bravo, ¿no? Valle de Bravo. Entonces, aquí fue muy interesante. Me encanta esta época porque era una época donde el gobierno intentó erradicar el rock en México. Ok. O sea, Interesante. era una época, pues justamente donde
habían muchos movimientos sociales, muchos movimientos estudiantiles, huelgas por todas partes. Y De el hecho, gobierno... no podía venir ningún artista de otro lado. Ujú. No pudimos ver por años. O sea, la generación de nuestros padres no pudo ver ningún concierto Ujú. de otro artista, ¿no? Y- Creo y- que vino Queen nada más y vino Rod Stewart por ahí de los 80s o algo. Y Ujú. no había conciertos. Sí, no había Creo que conciertos. hubo uno así como de Queen que fue una terrible, así que era un portazo y ya nunca regresaron. Así Que dijeron, debemos "No". de, fíjate, si nos ponemos en tema de agradecimientos a toda la gente que tuvo que ver en que se pudiera esto eventualmente, que no tuviera esta censura Sí, el rock sí. de cualquier tipo de rock, porque les tomó a muchos hacer esto para que nosotros gozáramos de hoy poder ir a un festival y que vengan o sea, que cualquier banda que nos guste o cualquier artista del género que sea, podamos ver, porque no había, eso en nuestro país no pasaba. No, y Avándaro es así el pre-Corona Capital, el pre-Tecate Pal Norte, el pre-todo. O sea, todo. y justamente pues fue el primer evento macro que existió en México porque se piensa que asistieron hasta 150,000 personas al menos, ¿no? Y pues hubo muchos chismecitos porque sí pasaron muchas cosas dentro de ese Avándaro, ¿no? En primer lugar, se presentaron muchos artistas, Ok. duró aproximadamente 12 horas, no duró 3 días como Sí, como Woodstock. Woodstock. Aquí sí se controlaron Pero un el poquito desastre los fue mexas. igual o peor. Así. Sí, el desastre fue. De hecho, yo conozco señores que sí me dicen como, no, Avándaro, no te puedo escribirlo. Tenías que vivirlo, Tienes ¿no? que vivir Ajá. Como un retiro cristiano. Como güey, retiro así. cristiano. No te puedo contar. Tienes Sí, exacto. Se presentaron muchos artistas como Carlos Vaca, Eduardo Ruiz Sabiñón y su grupo Teatro Experimental de la UNAM, La Ley de Herodes, Zafiro, La Sociedad Anónima, Soulsmaster, La Fachada de Piedra con Larry Sánchez, los Duk Dogs, El Epílogo, La División del Duk Dogs. Norte. Duk Duks, perdón. Dux. Los Duk Duks. De Armando Nava, también Ujú, te digo, uno de los pilares también de toda esta etapa del rock psicodélico y de los primeros también empezar a hacer canciones en español y en inglés, pero hacer canciones originales. Ok. Ok. También Tequila, Peace and Loves, El Ritual Bandido, Los Jackie con Mayita Campos. Peace and Love y Ritual de Ricardo Ochoa, también un guitarrista increíble. Ahí hay gente muy importante que además ha tenido un impacto en mi vida y ha sido influencia para mí. Tinta Blanca, El Amor y cerró Three Souls in My Mind, ¿no? Eso De fue, nuestro querido Alex Lora. ese fue justamente como el playlist, ¿no? Que hubo durante Avándaro. Ahora, la cuestión es que el gobierno intentó todo para evitar el concierto y no solo eso, sino que también intentó todo para que no se distribuyera en cadena nacional, ¿no? Ok. O sea, el gobierno dijo, esto no se puede conocer en todo México. O sea, ok, no podemos evitar que 150,000 personas vayan ahí sin hacer una masacre, como ya pues pasó, porque justamente se intentó. Luis Echeverría era el presidente, me parece, en ese entonces, que también dijo, vamos a cerrar Avándaro y vamos a hacer un abandarazo, ¿no? Que es justamente mandar a todo el Sí, ejército sí, de la sí, policía y desháganme estos jóvenes y revoltosos, lo cual no pudieron hacer. No, habría que saber bien quién es el presidente. presidente de ese porque no sé momento. si es ¿Díaz Ordaz o Díaz Echeverría? Ordaz, creo. Habría que ver. A ver, y que ahorita me lo Ahorita, investiga, ¿no? ok. Sí, Bueno, estoy porque entre sí. Díaz Ordaz y Echeverría, Yo pero también. pues fue como que acaba de hacerlo del 68 y no se Sí. quería repetir algo Bueno, parecido. entonces Díaz Ordaz. Ujú, A ver, entonces, ahorita hay que Vamos se a ver, investiga. vamos a ver. Entonces, Fue en 1971. bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Bueno, suceden muchas cosas curiosas que así como que a los católicos mexicanos se impactaron, es que todos se encueraron, ¿no? Como estaba el famoso... Fúchila, ¿no? Fúchila, ¿cómo crees? Eso no Guácala, es... guácala, qué Guácala, rico. qué rico. Guácala, qué rico, ¿no? Justamente es así porque, pues, como estaba el Era Luis lago... Echeverría. Luis Echeverría. Ah, Como mira. estaba el lago Nos tiró de bien Valle la de data. Bravo, pues la gente se metía a nadar encuerado. Rico. ¿No? Pues, ¿por qué no? Claro. Pues, con el calor, el fervor y todo, vamos a nadar. Y pues se tomó mucho video de gente desnuda en Avándaro. Entonces la gente era como, ¿cómo es posible que la sociedad mexicana... Los esté- valores, se están perdiendo los Ajá, valores. ¿dónde están mis panistas favoritos, no? O sea, es así como, ¿dónde están? Entonces, así como que, pues, inclusive el cardenal de Guadalajara, o sea, dijo, eso es obra del diablo, no Ah, se yo dije, puede... estaba ahí, órale. Yo jalo con el cardenal. Sí. Sí, fue como de, eso es obra del diablo. De hecho, se llamaba José Garibi Rivera. Obra del diablo que imagínate para los que tienen sexo masculino, se les veía el sexo masculino como de cochinilla, ¿no? Con el frío que ha de haber en esa agua fría, ¿no? Sí. Y pues justamente ahí se crearon bastantes movimientos sociales, como que la gente dijo como de, ay, somos 150,000 personas que pensamos de la misma manera. Sí, Wow, sí, pues o sea, ¿por qué no ¿dónde luchamos estaban por todos? nuestros derechos? Hacemos bandas que hablen sobre el comunismo, que hablen sobre el socialismo, hablen de diversos temas políticos y sociales. Y Luis Echeverría dijo, no.
esto no puede ser posible y pues mandó a mucha Se gente me a callan. disolverse. Me callan todos, ¿no? O sea, Vándaro sí fue un parteaguas para muchos movimientos Sí. sociales y muchos grupos de rock, ¿no? Entonces, inclusive, pues fue gracias a un dato curioso, es que fue gracias a Coca-Cola que se pudo distribuir en radio el concierto de Avándaro. Avándaro en todo el país. Órale. Sí, porque No sabía eso. Coca-Cola prestó sus antenas y dijo, sí, ustedes háganlo, no hay pedos. Nosotros nos aventamos el tiro con No, pues al Echeverría. ver la popularidad que estaba El rock, teniendo el rock es gringo y también la Coca-Cola. Sí, esto. Sí, y bueno, pues unos datos curiosos es que después de que como hubo cobertura ininterrumpida, se despidieron absolutamente todos los locutores de radio que llegaron a hablar de Avándaro, que llegaron a mencionarlo o que cubrieron el evento, ¿no? Órale. Se llegaron a las cintas de video que se llegó a grabar, por eso no tenemos como muchos videos, porque Luis Echeverría se encargó de eliminar absolutamente todos los videotapes que existieran en ese A momento. quemarlos. A quemarlos, o sea, porque no es posible que se repita una cuestión similar, ya que eran comunistas, revoltosos, socialistas que quieren tirar el status quo capitalista de México. Yeah, viva Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues Echeverría se encargó de intentar, pues, destruir todo eso. Entonces, Avándaro quedó como una nota negra durante la política de Wow. 1970 para Y lo, México. lo interesante que ahorita lo mencionas, justo como lo decía Jay, que es muy admirable las personas que preservaron la música en ese momento, aunque se suponía que no la podían escuchar, ¿no? De que hicieron el intento de preservar estas cosas. De este lado fue como, no, porque son comunistas y quién sabe qué. Pero, por ejemplo, en la Unión Soviética había personas que hacían vinilos en las placas de rayos X, ¿no? Ujú. Y allá era lo contrario, allá era, no, porque Eso es capitalista. es capitalista y fuera de aquí, ¿no? Entonces siempre en algún lugar había alguien que quería preservar el rock, ¿no? Siempre Sí. así de que somos la Eh, semilla que no pudieron quemar, así de que... Ajá, justamente. Y bueno, pues Avándaro pues sí queda como, te digo que en la historia negra totalmente, o sea, de Echeverría, porque Echeverría era como algo que no pudo evitar, pero sabía que no podía causar otra masacre, ¿no? Porque si no se le iba a levantar todo el país encima. Entonces digo como, bueno, está bien, intentemos de que el mundo no se entere que Que esto no se pasó. enteren que sucedió esto. Que esto pasó. Hagamos como que no pasó. Hagamos como que no pasó nada. Aquí no. Sí, el día siguiente el radio dice, hoy es un día soleado, así. Otra vez, ¿no? Ay, qué bonito. México 1971. Entonces, pues sí, es muy interesante la historia del rock en México porque sí tiene como estos detallitos que, o sea, por ejemplo, lo de Avándaro, yo sabía que había existido, pero no sabía como que el impacto social que generó, ¿no? Porque justamente gracias a esto, pues los movimientos sociales empezaron a crecer en México a tal grado que, pues, llevaron a muchos cambios dentro de pues, los derechos laborales, ¿no? Gracias a esto, pues también que inspiró a muchos grupos a decir, pues sí nos podemos juntar a tocar lo que queramos, porque pues en Avándaro se logró. Posiblemente ya no podemos dar conciertos, pero se daban muchos conciertos clandestinos alrededor de todo México, ¿no? Lo Sí, cual, pues, pues, la gente impulsó dijo, no mucho. me quiten mi rock, por favor. Exacto. Y pues bueno, yo ya hasta aquí llegué. ¿Tú qué tienes? ¿Hasta ahí llegaste? Sí. Bueno, pues mira, yo, si quieren, terminamos con los 70, así, rapidísimo, nada más para saber. Los primeros 10, los artistas de los 70, Elton John, el número 1, 2, los Rolling Stones, Pink Floyd, ABBA, Led Zeppelin, los Bee Gees, Wings, ¿ABBA es rock? David Bowie. No, esos son los de los 70, ¿no? Ya. Aquí también se ve un poco lo que empezamos a contar en los 60 y los 70 de o sea, ya la división un poco del rock, ¿no? En otros géneros diferentes, ¿no? Porque ya no todos, como en los 50, ya antes en los 50 había uno o dos que no eran rock, aquí ya varios no son rock, ¿no? O sea, por ejemplo, Bob Dylan, Rod Stewart sí son, pero sigue Elvis Presley, siguen los Beatles, pero ya está, por ejemplo, los Bee Gees y ABBA, ¿no? Que no son rock. Y los singles de ese año, el número 1, Staying Alive, gran rola, My Sweet Lord de George Harrison, Let It Be, el número 3, Dancing Queen, y también aquí pasó algo muy interesante, que también ya empezaron a sonar los soundtracks de películas de rock, por ejemplo, ¿no? Como Grease y demás. Entonces, el número 5 está You're That I Want. You're That I Want. Con John Travolta y Olivia Newton-John. Que además es cuando en los 70 empieza todo la música disco. Sí. Es increíble. Entonces, me encanta porque también los grupos de rock se empiezan a dar permiso y empieza a haber licencia, como hacerle un guiño, ¿no? Que a mí me parecía interesante, como que en vez de, o sea, como que había mucha gente diciendo, no, el disco va a pasar de moda, no está, y de repente tienes a los Stones haciendo canciones que tienen el tema disco, o tienes a Kiss haciendo Back in the New York Groove, que tiene toda esta parte de disco, entonces empieza a haber como un guiño, las bandas de rock empiezan a poderse fusionar.
Y con la justo música disco. al igual al final de los 70 que empieza el rock, pues empiezan a transgredir un poco la fórmula que les platicamos del rock y empiezan a también meter a sintetizadores, ¿no? Que después dio paso, ya mucho más después, a la música electrónica, ¿no? O sea, justo al disco también que utiliza sintetizadores y demás. Entonces justo va como pasito a pasito, poquito a poquito, vamos conociendo los géneros que tenemos hoy en día, ¿no? Ya me acordé de algo que quería hablar, justamente ya globalizando todo, o sea, desde los 30 hasta la actualidad, que es el rock como instrumento de lucha social, ¿no? Y algo muy importante que no hablamos es que funciona como método de emancipación de la mujer, ¿no? Porque la mujer también encuentra el rock como una manera de expresión, lo cual es bastante importante debido a que la expresión, sobre todo a partir de los 30, 40, 50, 60, 70, era muy limitada, ¿no? En todo el mundo. Entonces, el rock funcionó para darle voz a la mujer en muchos aspectos, al igual que muchas minorías, o sea, que ya lo dijimos que pues el rock, a pesar de que viene de música afroamericana, es afrodescendiente, pues muchas veces la vinculan con caucásicos, ¿no? Cuando no es así. Pero también justamente el rock chicano, el rock mexicano que después se esparció en toda Latinoamérica, ayuda justamente a poder expresar los problemas sociales en ese sentido que ya no se podían hacer de otras maneras. Inclusive el rock, pues por eso como en México fue prohibido a principios de los 70s, en Estados Unidos también se intentó hacer justamente porque el rock, se utilizaba el rock como excusa para no asistir a las guerras que estaba creando Estados Unidos, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y el rock se utilizó para poder expresar en contra de este tipo pues, de situaciones bélicas que los estadounidenses no querían pasar. En México se copió lo mismo, donde después del movimiento de 68, pues empiezan a surgir muchas bandas que hablan sobre pues estas masacres que a lo mejor de viva voz, pues podía ser un poco riesgoso decirlo tanto de periodistas, pero justamente los rockeros se encargaron de comunicar lo que estaba sucediendo en verdad en el país. Y igual dando un salto ya también para hasta los finales de los 80s, 90s, ya para acercarnos un poco a la actualidad, hablando también un poquito de lo que decía Teca de la empoderación de la mujer, pasa un fenómeno interesante en los 80s que se funda en 1981, se funda MTV, ¿no? Se funda en 300 sistemas de televisión por cable en los Estados Unidos y surge el fenómeno de los videos musicales, ¿no? Gracias a los videos musicales, según la fuente que yo digo, el número de artistas femeninas de éxito en muchos géneros se refleja en las ventas de singles y álbumes al 10,000%. O sea, es el momento en los 80s en el que las artistas femeninas de éxito se trepan a los charts, ¿no? Y seguramente lo vamos a ver en los demás, ¿no? Irene Cara, Kim Carnes, bueno, Barbra Streisand y demás, ¿no? Michael Jackson. Michael Jackson en ese entonces, ¿no? Entonces es interesante cómo justo nada más con la invención de los videos musicales, ¿no? Que antes en la tele pasaban pues los conciertos de las personas, pues los pasaban en vivo o repeticiones de sus conciertos, ¿no? Pero ya el video musical estaba hecho específicamente para ser pasado 24/7 los 7 horas, los 7 días de la semana. ¿Sabes cuál fue el primer video musical? No. The video killed the radio star. Ese fue el primer video musical ¿Cómo crees? No transmitido sabía. en MTV. No sé por qué me sé ese dato. Transmitido en MTV. Transmitido en MTV. Sí, ese fue el Órale. primer video y que pues fue obviamente un hit porque se reproducía siempre. Así, Siempre. 24 horas esa canción y era la gente como "Wow, the video killed Qué the-". padre, porque también había como esto, o la radio FM americana, Ujú. obviamente lupeaban, o sea, una Ujú. canción Sí, que era sí, la... sí. Sí. Dicen, alguien me estaba diciendo el otro día de una radiodifusora, me decía que cada media hora tocaban la canción. ¿Cómo crees? O sea, un éxito se tocaba cada media Cada hora. media hora. Imagínate. Órale. No, sí está Sí. cabrón. Y ahorita cada media hora escuchas una canción y 29 minutos de comerciales. ya el radio ya chafió. Pero bueno, justo en los mejores singles de los 80s. Mejor vamos por artistas, ¿no? De los mejores singles es Pink Floyd, Irene Cara, Michael Jackson, The Police, Kim Carnes, Madonna, Survivor, Stevie Wonder, Barbra Streisand y USA for Africa. Que es ya también empezaron los conciertos en la finales de los 80s, principios de los 90s, los conciertos también como de ayuda humanitaria, ¿no? Como Live Aid y estos demás, Ujú. que nacen también de la iniciativa de MTV y que ya, o sea, la televisión ya deja, o sea, ya es un medio de marketing impresionante. No, pues es lo que te pone en una exposición a tope. ¿Sabes cuál documental apenas vi? El de Woodstock 99. ¿Qué locura fue eso? O sea, que justamente los productores narran como de, güey, no esperábamos esto, nada. ¿Qué pedo? ¿Por qué no todo es peace and love? Todo el mundo enloqueció. Claro. No, Sí. está bien, güey, hay una escena bien loca donde está así el crowd, así al máximo, y va una camioneta así. En medio de todos. ¿En medio de todos? Pero lo culero es que ahí pasó un abuso sexual, güey, dentro de la Sí, camioneta. sí, sí. Entonces, así como, güey, estábamos No grabando sabía eso. una tragedia Y nadie sabía. y nadie sabía, ¿no? Y de repente, pues, que abrieron las puertas y encontraron una morra. Y fue como de,
güey, ¿qué pedo? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Y de quién es la camioneta? ¿Quién sabe? Nunca hubo culpables. Pero pues después, al siguiente día, quemaron todo. Sí. O sea, quemaron, asaltaron, deshicieron, hicieron. O sea, falleció gente, o sea, que fue una total locura. Y algo muy chistoso es que ves al productor, o sea, el que se encargó de organizar absolutamente todo, que estuvo en Woodstock, y él siempre niega, no, fueron nada más unos revoltosos. Sí, ¿Qué pasaron? La No, gente, pues que va. unos que va- infiltrados del sí, unos gobierno. infiltrados del gobierno, ¿no? Tienen fines políticos, ¿no? Y así ves a la gente arriba de las luces tirando, quemando camiones, robando, y es como, sí, güey, unos cuantos revoltosos nada más. Unos cuantos revoltosos, exactamente. Y mira, yo creo que en los 90s, yo conozco el público meta de nuestro podcast y ya todos estamos rucotes. Entonces, todos fuimos partícipes de los 90. ¿Y para qué se los cuento si lo vivieron ustedes? ¿Para qué se las cosas se lo vivieron? Pero haciendo un poco hincapié con lo que les mencionaba de los 80s, al final de los 80s, de la empoderación de la mujer, chéquense los top artistas de los 90s. De los 10 está Mariah Carey, Madonna, Celine Dion, R.E.M., U2, Nirvana, Whitney Houston, Pearl Jam, Metallica y Prince. O sea, ahí ya nos vamos michas y michas casi, ¿no? Ajá. Va un poco también cambiando el ambiente del rock en estos momentos. Y pues ahora sí llegamos ya. ¿Viste el chismecito actualidad. ahorita de Roger Waters contra YouTube? No. Salió ayer de que Roger Waters dijo que YouTube era un maldito vendido por apoyar a Israel y que era peor que mierda. Y así, su Wow. máquina. Órale. Terrible, terrible. Oye, pero lo que no estamos mencionando mucho, que es bien importante, o sea, está increíble, porque estamos hablando del rock anglo, ¿no? Sí. Ujú. Pero hablando de la historia del rock mexicano, porque el rock mexicano tiene una historia También muy rica. muy interesante, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, para resumirlo un poco dentro de mi conocimiento, y obviamente se podrá enriquecer más con Ujú. comentarios de gente que pueda saber, es difícil siempre atinarle, pero dentro del conocimiento que yo tengo, o sea, lo que sucede con el rock en nuestro país es que en los finales de Ujú. los 50, 60 están estas bandas de Ujú. las que hablamos, o sea, los Teen Tops, los Camisas Negras, los Hooligans, los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo. Después de eso vienen las primeras bandas que empiezan a hacer música original, Ujú. donde ya también se les da como porque los criticaban mucho de, pues hacen covers. Sí. Que hablar de los covers es muy difícil hacer un cover. No, pues traducirlo es No nada más eso, trabajo. hacer que conecte con la gente. Ujú. Hay muchas bandas o muchos artistas que hacen una versión y suele ser más exitosa esa versión, o Ujú. suele ser, o no, hablando no nada más en tema de popularidad, sino puede ser una mejor versión. Ujú. Este, Como la de Morat con Grupo Frontera, que se hicieron famosos Grupo Frontera con una canción de Morat. No, Ya sabía. no sé disimular. pues Que- pasa, Pues lo que algo pasa parecido. es increíble que, Ujú. bueno, hay una obra y de repente alguien la redescubre y Ujú. la graba y conecta con otros corazones o con otros Ujú. escuchas, Otro público. ¿no? Con otro público. Ujú. Pero bueno, las bandas estas bandas haciendo covers en los finales de los 50s, 60s, se viene toda la parte de los músicos en nuestro país que empiezan a hacer música original, que están Peace and Love, Náhuatl, Ritual, La Revolución de Emiliano Zapata, los Duk Duks, Ujú. el Three Souls in My Mind, Three muy Souls in My Mind. importante, Souls. ¿no? Me quito con más. El Chacmul, la Vía Láctea, Chacmol, Delirio. Decibel, Oxomaxona, no conozco Oxomaxo. Iconoclasta, la caja de Pandora. Sí, y de ahí, bueno, hay un proyecto increíble de mi papá en el cual Ujú. participó, que se llaman Los Profetas, Ok. donde curiosamente en finales de los 60 se conoce mi padre, Javier de la Cueva, con Alejandro Jodorowsky, que es el Ujú. padre de uno de mis hermanos, de mi mejor amigo Adán, que él y yo ahora tenemos, junto con Leiva y el David Aguilar, tenemos una banda de rock and roll que se llama De Guapos. Ok. Sí, justo, queremos que nos cuentes todo. Y bueno, pero se conocen ellos, mi papá hace la música, Alejandro escribe letras, está por ahí otro músico importantísimo del lado americano, que es Abraham Laboriel, un bajista sesionista de discos de Michael Jackson, que es el papá de Avi Laboriel, que es el baterista de Paul McCartney hoy día. Ok. ¿no? Ok. O sea, como que de ahí hay De ahí mucha, parte. hay muchas historias lindas, ¿no? Sí. Entonces están todas estas bandas y luego finalmente ahí está muy reprimido este rock
que es el rock de Avándaro y todas Ujú. estas bandas donde empiezan a existir cafés cantantes para tocar esto, que es para un público pues Ujú. muy, muy reducido porque no Ujú. quieren que se convierta el rock en algo popular o Ujú. que tome Fuerza. espacios Ujú. donde Sí, pueda sí, sí. existir mucha gente, lo tienen muy censurado, ¿no? Y de ahí viene el famoso rock en tu idioma, Justo Ok. aquí, exacto. que viene en los 80s, ¿no? Entonces es donde parten Soda Stereo, Caifanes, Fobia, La Maldita Caifanes. Vecindad, Sí, aquí tengo Sangre este, Azteca, El Personal, Kerigma, Taxi. Kerigma, Taxi, Ritmo Peligroso. Pero me gustaría mencionar a muchos que son muy importantes. Sombrero Verde, que Ujú. son los Ujú. que ahora se convirtieron en Maná, ¿no? Ok. Ok. Eso no ¿quién? sabía. Miguel Mateos, Luceros del Miguel Silencio, Neón, Rostros Ocultos, Hombres G. Las Insólitas Imágenes de Aurora, que son lo que se Sí. convertiría en Caifanes. Y entonces todo este movimiento, ahora sí que lo que hizo la generación de mi papá y lo que hizo la generación de los otros músicos como Armando Nava, Ricardo Ochoa, por mencionar algunos, porque hay Ujú. muchísimos, ya les toca esta parte como de que las discográficas empiezan a ver un potencial en tener, en firmar a bandas de rock habla en hispana. español, Ujú. ¿no? Los Enanitos Verdes, una Sí. que se llamaba Hit, también una banda que se llamaba Hit. Y ahora fue increíble porque también, fíjate lo lindo, yo estaba ahora en España haciendo la gira con De Guapos y en una radiodifusora se comunica Miguel Ríos, Ujú. que Miguel Ríos es un músico español que tiene que ver como que él está en la transición entre como, eh, pues como el rock ya en tu idioma, pero un poquito antes, Ujú. y tuvo una llamada donde dijo algo increíble, algo muy importante. Dijo, mira, yo me dediqué a ser músico porque él trabajaba en un almacén y, y el primer disco que escuchó de rock en español fue un disco de los Teen Tops con Enrique Guzmán. Y Ok. dijo, o sea, sí podría yo cantar en español Ok. Ok. y hacer música, Órale. ¿no? La data que tiró fue increíble porque y todo se une porque curiosamente yo de niño estuve en un grupo que se llamaba Microchips y nuestro disco se llama Niños Eléctricos, que le hace un coqueteo hay una canción de Miguel Ríos que se llama Niños Eléctricos. Nuestro disco se llamaba así, Ok. Ok. ¿no? Entonces, como que Sí, todo, como es que todo va como conectado. que es un rompecabezas y se Que se va empieza, uniendo todo. se va uniendo. Justo. Muy interesante, ¿no? Dentro de que en mi percepción y con mis lentes, la música ya está toda hecha. Sí. Desde hablando Sí, desde sí, los sí. 20 o 30, ha sido un poco como, por eso cuando yo oigo a alguien que dice, soy un creador, me parece un poco pretencioso. Yo me considero alguien que transforma porque ya está Ujú. creado todo. Sí, justo. Ya, Con lo que ya hay que poner tu corazón y Tu propio sello. tus experiencias Ujú. y lo que tú le tienes que decir al mundo y un poco como acompañarte del género que resuene contigo para poder hacer ese Exacto. vehículo poderoso y comunicar. Ok. Pero entonces se viene el rock en tu idioma y ya de ahí pues estas bandas abren todos los espacios y entonces ahí entraría pues para mí como mi generación, que es la de Molotov, que nosotros ya llegamos en un lugar donde ya se habían abierto, ya había lugares para tocar, Ujú. el rock en español ya charteaba Ujú. ya estaba muchos lados. en muchos lados, ya había internacionalización, ya las bandas, principalmente los españoles y los argentinos, el parteaguas para que la banda se convirtiera en una banda de muy reconocida y con mucha popularidad, tenían que venir a México, Ok. ¿no? Sí. Esa es una realidad. Aquí, Ujú. aquí han abierto siempre las puertas para los otros, para los otros músicos que han cantado en castellano y en español. Siempre se abrieron las puertas y de aquí fue el parteaguas Sí. para que bandas como Soda Stereo se convirtieran en bandas En el boom. independientemente del talento y de que ya tenían un nicho en Argentina pero el tema de exposición máxima pasaba aquí y sigue pasando, Y yo creo que sigue pasando. sigue Hace poco siendo tuvimos una reunión con una distribuidora de música
importante, que justo dijeron de que el crisol así de la música latina está en México, así de que los artistas que quieren así venir para acá, o sea, o Medellín, hacer reggaetón, o Claro. los ritmos latinos, y venirse aquí a México porque es el punto perfecto estratégico entre norte, sur, izquierda, derecha, todo. Sí, aquí es Sí, un... por la aquí es demografía y todo, porque somos por un todo, chorro. por Ujú. todo. Somos por un todo. resto, sí, sí, Y sí. porque en realidad es muy lindo, porque si nos ponemos a ver nosotros, o sea, es un poco como Brasil. Una banda mexicana, una banda brasileña o un artista puede vivir nada más de tocar en su país. No tendríamos Sí. ni que salir. Sí. En realidad se convierte en un negocio nada más tocar en el país. Hay artistas brasileños que ni tenemos idea, cantan en portugués Que son buenísimos. no solamente buenísimos, llenan estadios Mm, y viajan en avión privado y no Mm. tienen que venir a tocar, no tienen que hacer presentaciones en otra parte del mundo. ujú. Que es lo Ok. que nos ha hecho un poco también a los mexicanos, siempre hay como esta cosa donde empieza a darte flojera. Ujú. A muchos dices, bueno, si yo puedo vivir de tocar nada más en mi país, ¿no? ¿Para ¿Por qué qué me tendría que...? internacionalizo? Sí, ahora, Ujú. bueno, con la globalización y con las pantallas y con... pues, ya Sí, ya es más fácil. Más es fácil. más fácil, Sí, estás sí, sí. presente en todos Ujú. lados. Pero antes como vocación había que rifársela y salir a tocar y Al tour. a convencer tocando, Ujú. ¿no? A hacer una gira donde tienes que ir a convencer y hablar de esto es lo que yo soy, esto es lo que yo canto, esto es lo que hago y a resonar con esos corazones y ahora que cruzar el continente, vamos, y ahora para acá, y o sea, había mucha chamba. Hoy día, bueno, publicas una cosa y ahí está, y la van viendo Sí. y la gente medio se la imagina y ya lo sientes muy cercano. Ujú. Y puedes tocar en un festival que te dé la exposición a poder tocar para mucha audiencia, pero pues el rock en nuestro país, el rock en México ha sido, y el rock en Latinoamérica ha sido, la historia es muy linda, o sea, Ujú. y entonces en los 90s, pues bueno, empiezan a haber otras bandas como la que yo empiezo, que es Ujú. Molotov. A mí me tocan como distintas generaciones porque por una parte viví lo de mi papá, entonces Ujú. tengo acercamiento hacia todos los músicos amigos de mi padre, estuve muy relacionado con ellos y pude ver todo esto. Y yo además empecé tocando covers de Little Richard, de Chuck Berry, de Elvis. Eso es lo que a mí me formó como Ujú. músico. Yo empecé tocando la batería y ese es el primer instrumento que encaré y, y crecí haciendo esta música, pero pues luego vi el crecimiento y también mi papá me lo iba contando y yo ya estaba tocando y luego pues bueno, ya empiezo en mi primera banda en Molotov. Antes de eso toco como invitado en una banda que se llama Las Víctimas del Doctor Cerebro, que también es como un poco de esta, es como entre el finales del rock de los 80s, ya 90s, ¿no? También para los 2000s, donde luego se vendrían muchísimas otras bandas muy interesantes, pero empieza a haber una apertura además ya la palabra rock es como un árbol muy grande que tiene muchas ramas, ¿no? Sí. Y entonces está el ska, el death metal, el hard rock, o sea, ya tienes, Ya hay de todo. y ya está muy Ujú. fusionado, ya Ujú. sería como, ¿qué es el rock? Ya Sí. se vuelve... Sí, justo. Yo creo que para ¿no? ver qué es el rock, a lo mejor justo como dices, tantas ramas, pero creo que tenemos que ver hacia las raíces, ¿no? De dónde viene. Justo creo que hicimos una buena labor este capítulo, más o menos poniendo Bueno. un poquito las bases, ¿no? De dónde viene todo este pedo. ¿De dónde viene todo este Ujú. pedo tan bonito que aparte ni yo haciendo una investigación tan verga nos pueden contar testimonios como el que nos acaban de contar? O sea, estas cosas no están en internet, chavos, pongan atención. Sí, como le dijimos al principio del podcast, aquí es el lado teórico, aquí está el empírico. Exacto, el teórico y el Justo. empírico, justo. No, dentro de lo que con mucha humildad puedo aportar y de lo que también yo he visto y me han contado, ¿no? También Claro. uno tiene sus propios lentes y su visión y siempre es increíble enriquecerla, sobre todo con data que vas viendo, pues claro, y esto y resuena Ujú. y te vuelve curioso, Sí. yo quiero saber más, quiero investigar Sí. más, quiero preguntar más también de las fuentes que yo tengo, porque ha sido increíble, Ujú. pues tengo a mi papá, están los amigos de mi papá, por otra parte están varios de estos pilares del rock en tu Ujú. idioma, que son colegas y son amigos, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, yo siempre he estado conviviendo también con una generación nueva de músicos, porque a mí no me gusta etiquetar la música. Para mí, te digo, el rock and roll tiene que ver con que es una cuestión de actitud. Ujú. De hecho, podría estar pateando el pesebre, pero podría ser que el nuevo rock and roll sea el género urbano, a nivel Ujú. Ujú. en ciertas cosas, ojo, Sí. ¿no? Porque si no puede ser
uno puede estar pateando el pesebre. Yo vi que era Yo pateé el el micrófono. género urbano era el nuevo pop. Una El cosa nuevo así. pop. El nuevo El nuevo pop. pop. Pero pues ya depende Sí. de gustos. Depende qué artista. Depende qué artista. Habría que ver, Ujú. ¿no? Habría que... Yo veo que hay artistas que pueden tener en la actitud del rock and roll. Tal vez la música que está caliente ahorita o que está en tendencia es esta, ¿no? Ujú. Lo que es interesante es que hay algo que está en tendencia y todo el mundo va a hacerlo. A mí eso es lo que Sí. me da me da flojera, porque lo que creo que hay exponentes que lo hacen muy bien y que debe de haber gente interesada en explorar otras cosas, porque el problema es desde dónde. Ujú. Hoy día, o como pasaba también en su momento, sale una banda como Soda Stereo y entonces hay 10,000 bandas como Soda Stereo. Ujú. Sale una banda como tal y hay 10,000 bandas como estas. Y luego va pasando esa calentura, ese furor y van tomando su lugar los artistas que igual medio se borreguearon, pero tenían algo que decir, igual utilizaron el género Ujú. para Sí. poderse convertir en algo más popular. Es válido o resonó Ujú. con ellos ese género, pero para mí el arte tiene que ver con lo que hay que decir y no tiene tanto que ver con el género. Afortunadamente una generación más fresca están con menos con la generación de otras generaciones tienen mucho como esta cosa de esto está bien y esto está mal o mucho prejuicio. Ahora no, Sí, como que les falta contexto, ¿no? en Les una falta playlist saber. puede estar perfectamente convivir Los Ángeles Azules, Peso Pluma, Pink Floyd, Ujú. Moderato y Sí, yo estoy ese y loquito que no Tchaikovsky. tiene playlist. Yo nada más le doy like a las canciones. Está- Me parece pero así. está lindo porque todo una eso, amalgama todo de eso cosas. enriquece. Oye, pero antes de irnos, a mí me interesa mucho conocer tu nuevo proyecto. ¿Por qué nos cuentas un poquito de qué va, cómo empezó y dónde te podemos escuchar? En todos lados. Pues mi nuevo proyecto es el primer álbum que hago solista. Ok. Hay como un curiosamente lo voy a relacionar con la historia que venimos hablando, que en los finales de los 50s y 60s, las bandas tenían a cantantes que empezaron a tomar mucha energía y por el carisma y por los talentos que tuvieran y dejaban a la banda y se convirtieron en solistas muy Ujú. conocidos porque además empezaron a hacer la carrera musical y la carrera de actuación. Y los músicos de esa época, pues las bandas se quedaban sin ese cantante, ¿no? Ujú. Entonces yo escuché mucho la historia de mi papá de que, bueno, pues él estuvo en una banda y se fue su cantante y de alguna manera había una traición. Y yo traía como ahí una cosa que me daba miedo dejar a una de mis bandas porque sentía que iba a traicionar a mis Ujú. compañeros. Sí. Y me fue tomando mucho tiempo deshacerme de esa creencia y saber que más bien hay la necesidad y la inquietud de contar una historia desde otro lugar. Ujú. Y pues eso tenía que ver un poco como que al principio cuando lo empecé pensaba que podían comulgar mis bandas y Ujú. mi primer álbum Sí. solista y decía, bueno, siempre he tenido varias bandas. En algún momento estuve tocando al mismo tiempo con Fobia, Titán y Moderato y algún otro proyecto. Y ahora me di cuenta que no, que había que cerrar este ciclo, dejar de tocar por el momento en Ujú. estas bandas y comprometerme con hacer un disco solista y salir a trabajarlo, a comunicarlo, a compartirlo, básicamente. Y me encuentro en esa etapa donde les hablaba de la curiosidad y de Bien. que es un experimento para mí y como volvérmela a jugar y está todo eso ahí que hice, pero hoy día honrarlo, pero ya no me representa, es parte de mi historia, pero me representa esta nueva música y estoy en una búsqueda, no sé a dónde me va a llevar. Sónicamente me comprometí a un sonido, mi álbum Ujú. lo van a poder escuchar en su plataforma predilecta, ya va a estar ahí en todas las Qué rico, plataformas, Ujú. ¿no? Se vienen cositas. Pueden obviamente buscarme en las redes sociales, en Instagram o en TikTok y Ujú. tal. Y ahí comparto un poco de lo que estoy haciendo y estoy en un experimento empezando Ah, a... Bien, entiendo. experimenten, este- chavos. Justamente me experimenten, suena qué esa frase rico. que dice, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿No? Entonces Ajá. como que eso me suena como que ahí vas, por primera vez un álbum de solista, a ver qué sale. Sí, Ah, A ¿qué es ver lo qué peor que sale. puede salir? sí. Pues es por Qué primera padre. vez. Es un riesgo porque todas las cosas, sobre todo desde un lugar que yo soy muy afortunado porque pues a mis bandas les va muy bien y yo ya podría seguirme ahí tocando, Claro. ¿no? Y disfrutando de lo que he cosechado, Ujú. pero he estado con esa Con esa espinita. con esa Con espinita de, espinita Que de, puede celosa. pasar. de sí, de ir hacia otro lugar y Ujú. de dejar atrás eso y si en algún momento considero
prudente y veo elegante revisitar mi pasado desde un lugar que vea yo que resuene conmigo como como algo ahí, poquito, pues se dará. Mira, Pero si decides regresar, yo te voy a estar esperando con mis ojos pintados y mis uñitas pintadas me también. encanta, pero Porque- puedes porque venir yo con crecí- tus ojos pintados y tus uñitas y todo. También ¿Al nuevo proyecto? al nuevo Pues ahí nos vemos, ahí nos Claro, vemos. Yo ahí Digo, yo, te de, veo en yo, un tengo- ratito. yo usaba un alter ego Sí, que sí, se sí. llama Brian Amadeus y que también para mí es como despedirme de este alter ego, Ujú. Ujú. que además, pues, mucha gente piensa que no era yo, que es nada más el alter ego, pero Ujú. soy yo. Sí. Sí. Pero ahora me despido de él y voy a hacer la música hoy desde otro lugar, como un poco más siempre ha sido honesta la manera en la que yo me he manejado en la música, pero esto es como mucho más, pues este soy yo, sin Sí. sin pirotecnia, sin maquillaje, sin nada, este soy yo, Qué rico. Ujú. el músico que tiene este bagaje y el que viene aquí para seguir aprendiendo. Uf, Buenísimo. yo no puedo esperar, yo no puedo esperar, la verdad que se viene, ay, qué sabroso, la verdad que estoy bien emocionado, sí. Esto es un momento para mí, full circle, en el que ya cerramos un ciclo, porque yo en un Halloween fui, Qué maravilla. sí, yo Pues ahora subes tu foto ahí. exacto, sí, ya es un momento para mí así, cerramos ciclos y ahora sí, nos vamos de guapos, nos vamos de guapos. Para acabar, yo creo que el capítulo nos gusta siempre recomendar algo, lo que sea. Por ejemplo, yo voy a recomendar esta vez la película que vi, la de Zone of Interest, en el cine. ¡Wow! ¡Qué buena movie! La quiero ver. O sea, creo que gana todas las nominaciones de los Oscars que tenga. La verdad que se la Ok. merece. Vayan a verla. Uf, rico. Y no vayan a la sala VIP. Yo hace poquito me di cuenta de que no me gusta la sala VIP. Me choca así que los primeros 20 minutos de la película sea así, gente partiendo sus platos y luego el mesero se cruza y yo, déjame ver la movie. Pero eso ya es... Gusto mi- personal. Gusto Personal. personal, exactamente. ¿Tú qué recomiendas? Yo voy a recomendar también algo del cine, Poor Things, Pobres Criaturas. Muy buena, Esa sí la la vi, disfruté muy bastante. Muy padre, me gustó mucho. Y a mí sí me gusta la sala VIP porque no hay tanto ruido. ¿Cómo crees? Al menos a la que yo voy, no hay tanto ruido. Híjole, no, pues no. No, vayan con Teca entonces. Vayan conmigo. Ahí al de... ¿Qué? El de Félix Cuevas. El de Félix, por eso no hay nadie, vas Por tú eso- y ya, güey. Por eso, güey, está bien verga, nada más Está soy yo. cómodo. Claro. Ok, y la última recomendación del programa. Aquí se la dejo. Pues si es de cine, yo Lo de que sea. Yo Algo- recomendaría, yo acabo de ver la de terror argentina, que no me acuerdo el nombre, soy muy malo con los nombres, podríamos ver porque la acabo de ver. Está y en el cine. Me pareció increíble. Ujú. Yo recomendaría eso a los que les Ujú. gusten las películas ñaca ñaca, Ajá. así le digo yo Terror al género, argentino. ñaca ñaca. Ujú. Qué rico. A ver si Cuando se acecha la maldad, a ver, es esto de acá. malísimo. Sí, creo que está en el cine. Sí, sí está en el cine. Esa, es cuando esa. se acecha la maldad, supongo que es Argentina. Increíble. Ok. Uf, Y qué algo va- así en general, algo que hayas hecho que dices, comí esto, Sí. lo recomiendo. Compren chocosucaritas, que es el Ah. mejor cereal, by the way. Sí, pero con malvavisco. Sin malvaviscos es un... O sea, recomendación de Genérica. De lo que sea. Una recomendación Bueno, tuya. yo si quieren salir a algún lugar que esté lindo y quieran quedar bien y lucirse, porque obviamente depende cuál sea La ocasión. la ocasión que le vayan a poner mucho amor, vayan a un restaurante que se llama Carmela y Sal, que es de mi amiga Gaby, una chef espectacular. vaya. Ok. Van a comer muy rico. Ok. Uf, perfecto, qué rico. Perfecto. Pues entonces, amigos, acuérdense que los queremos mucho. Suscríbanse al Patreon. Vayan a ver el video. Estamos bien emocionados. Ya está creciendo el video, está creciendo. Y estamos va, aquí ahí el va. set El bien fideo, bonito. el fideo. El video. video, exactamente. Yo vengo así, todo caracterizado el día de hoy. Te camina con un penacho gigante. Si lo quieren ver, vayan. Puesto. Vayan con Ujú. el penacho gigante. Acuérdense que los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un. Güey. Adiós, amigos. Nos vemos.